Escúchanos en todo el mundo. www.4tuni.net. Señores, muy pero muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Qué gusto y qué placer el poder compartir un día más junto a Carbono 4.0. Salvando el mundo, salvando el planeta que tanto lo necesita, que seamos conscientes día a día. Yo soy el Pato Fortuny y doy paso a la voz sexy de la radio, señores. Aquí está Camilo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por lo de la voz sexy, te agradezco, Pato. Sí, tienes una voz sexy. Sí. La autoestima, querer ser Creo que te mismo, está queriendo ver afuera. No sé. Luego hablamos. Pero me sentí halagado. Me sentí halagado. Muchísimas gracias. Por favor, presenta a todo el equipo esta tarde. Estamos aquí con Rainforest del Ecuador una semana más salvando el bosque, con el bosque de pie, haciendo nuestro trabajo y haciendo el mejor programa que te trae la información pertinente para que tú puedas concientizar y tener los argumentos suficientes para decirles a aquellas personas: no queremos más deforestación, no queremos destruir el planeta, por favor. La persona indicada, la persona que muchas veces ha generado aquí la parte de enfrentar por nuestros pensamientos y esa misión que tenemos de vida de defender la naturaleza y el bosque. Víctor Macías, por favor, un aplauso, recibámoslo, de Rainforest de Ecuador. Ya sabes, aquí estamos otra semana más con el bosque en pie y haciendo nuestro trabajo, nuestra parte. El resto tiene que hacer la suya, nosotros la nuestra. Nosotros tenemos el bosque, lo estamos salvando, estamos impidiendo que esa gente busque excusas de cualquier forma para tumbar un árbol. Hay que demostrar a la gente que se puede vivir con el bosque, convivir con él y que hay muchas cosas para trabajar sin necesidad de destruir. La persona indicada para los lineamientos, el asesoramiento legal, jurídico, la persona que tiene todas las leyes ahí, nuestra defensora, la persona que lleva todo en regla, que habla de los deberes y de los derechos, y de todo ese asesoramiento jurídico, la máster de másters, la Master of Universe. ¿no? La doctora Cristina Moncayo. Bienvenida, mi Cris, qué gusto tenerte acá. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como les digo siempre, si no sabemos nuestros derechos, no podemos ejercerlos. Los derechos se ejercen o se pierden. Y este es nuestro momento de ejercer todos los maravillosos derechos, porque al Ecuador normas, leyes y reglamentos para que no se queden en el papel. Le sobran. O sea, ¿no? Leyes tenemos. 444. ¿No? 444 eran los artículos de la Constitución. Ya verificó, si me crees, que no me crean así por nomás. Vayan, vean la Constitución. Siempre hay que volver a buscar porque claro, esa es la idea. O sea, yo no soy la dueña de la verdad. Vaya, cuenten las gradas de las peñas de allá en Guayaquil. Ahí van a saber. Para que no se quede en el papel y poder ejercer, ¿no? Pensamiento crítico es lo que hay que crear. Es lo que falta, ¿no? Y un poco pensamiento crítico. Información hay bastante. El día de hoy tenemos un temazo. Creo que ya lo pudieron ver en el promo, la gente que sigue las redes de Rainforest del Ecuador. Gracias. Tenemos un tema que se ha vuelto polémico en el transcurso de la historia y tenemos el experto que nos va a contar. Es una pequeña plantita, sí, es parte de la flora. Vamos a hacer un viaje a través de la hierba por la historia. Esa es la cuestión. Vamos a ver las leyes, vamos a ver las regulaciones y vamos a ver qué pasa aquí. Y tenemos acá al ingeniero David González, experto en cannabis medicinal. Se ve también cáñamo, ¿no? Y podemos ver la cuestión de la diferencia entre cáñamo, qué pasa y cómo ha sido la regulación para que no se malentienda. Bienvenido, por favor, un aplauso al ingeniero. Vamos a ver como un experto. David González, ¿qué nos traes el día de hoy, amigo? Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Gracias ingeniero, Pato, bienvenido. Gracias a todos por la invitación. Pues, así como acércate un poquito más el micrófono. Ahí. Eso, Sí. perfecto. Exacto. Ahí te escucho mejor. Así como experto, pues sí, un poco, digamos que investigador, fanático de la planta, del cultivo. Estamos ahí trabajando ya mucho tiempo, viendo las opciones, no solo para personales, sino difundir el tema de la importancia del cannabis a lo largo de la historia y qué es lo que se puede hacer en el país. Y sobre todo desmitificar, ¿no? Que se le ha satanizado también, si hablamos de Vamos a romper falsos mitos.
es la cuestión, lo que venimos a hacer en este programa Por casi ejemplo, todas las semanas. Por ejemplo, el cannabis tiene una parte medio religiosa, porque empezó hace ¿cuántos años en la India? Verás, el cannabis más o menos se registra su origen en los Himalayas y ya se encuentra en la China y en la India restos de fósiles que ellos lo utilizaban mucho para el tema religioso, como tú dices, para el tema de ceremonias, y ya también se utilizaba para el tema de las fibras, para el consumo de semillas. Claro, porque siempre se ha hecho ropa, Sí, telas con claro. eso. De hecho, todas las telas se han utilizado empezaron haciendo Claro. eso. Las velas con las que vino Cristóbal Colón, las carabelas eran hechas de cáñamo. Claro, Así, ¿verdad? claro. Luego se las fumaron. Pues hay una frase en inglés que dice smoke the rope. Ah, es Que quiere decir, te fumaste la soga, porque las sogas son hechas de cáñamo. Claro, claro. Smoke the rope. Ya vamos a ver eso de los contenidos de los cannabinoides en las diferentes partes de la planta, pero así es. ¿Cómo es la historia? Víctor, justamente los hindús, conjuntamente con los chinos, y en esa época también pasó al tema de Medio Oriente, se difundió, y posteriormente a la parte de España y el resto de Europa. ¿Cómo llegó acá a Ecuador o a Sudamérica? Pues con los españoles, con la colonización. De hecho, ya Cristóbal Colón había un libro que decía que Cristóbal Colón tenía un monumento en Barcelona en donde había una hoja de cannabis en el logo de la bandera. Y el cannabis conquistó América, entonces. Sí. Parece que nos ha conquistado. Parece Y nuestros de lo que corazones yo también. De recuerdo siempre ha estado, bueno, la cuestión de religión, hay algunas religiones que lo adoptan como parte de su uso ahí en Claro. el Asia, en la India, 7500 años de historia. Claro. en esto. Y mira que los romanos y los cartagineses alrededor de... ¿Arjuna fumaba hierba? Todos fumaban hierba. ¿Verdad que nos pueden cascar los... 3000 años, en el año 3000 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, ya se producía cáñamo, o sea, ya se cultivaba cáñamo. Tal vez hay alguna ubicación geográfica específica donde salga como no sé, como la genética, el ADN. Sí, el Creo que origen, es Afganistán. el origen genético es en los Himalayas. los afganos? Desde ahí, Ah, sí. por allá. Desde ahí ya se distribuye hacia la parte más cercanas de la India. Perfecto. Y esas. Medio Oriente. Claro. Cultural. Sí, Vemos la parte cultural del cannabis, porque culturalmente, bueno, estaba utilizado por los ejércitos, ¿no? Los soldados lo fumaban después de las grandes batallas, después de que te hagan pedazos. claro. Parece que lo utilizaban para relajarse, ¿no? Y esa es la razón por la que fue transmitida a diferentes partes del mundo. Pero culturalmente, ¿cómo se usa? Antes. Lo utilizaban principalmente para la parte religiosa. De hecho, la semilla ya la utilizaban para el tema de una enfermedad, bueno, se me fue el nombre, pero la utilizaban ya en esa época. Claro. No, se me fue. Pero sí, por ejemplo, ya los musulmanes en el año 1500 y a 1150 la introducen a España. Y Claro. de ahí viene con el tema. Y como decías, en esa época también se consumía mucho el tema de las cárceles, el tema de la gente pobre y los soldados prácticamente. Pero no solo ellos, también consumían la gente de clase un poco más alta, ¿ya? Pero cuando ya vino acá a Sudamérica, Cristóbal Colón trajo a Cortés y mandó a importar semillas de diferentes partes de Europa para adaptarla a Sudamérica. O sea que ya hay cepas europeas de hace rato. Sí, no, hace 500 años. Entonces, esta parte es súper interesante porque cómo la lograron adaptar, cómo la hicieron. Después vino Carlos V y ya hizo algo también. Permitió que enseñarles a los indígenas a cultivar.
y los indígenas recibían como una propina a cambio. Bueno, esto ya es otra parte de la historia, pero ellos no querían la propina, lo hacían por comida. Pero de ahí esta parte... Pero ahí ya había un proceso de industrialización, o al menos semi-industrializado del... Carlos V lo o hizo... simplemente era una cuestión de consumo. Carlos V lo hizo justamente para que la Nueva España tenga mayores ingresos, para que se fortalezca Netamente con comercial. la siembra del cáñamo para la obtención de fibra y principalmente fibra, porque la fibra se utilizaba mucho en las embarcaciones. Claro. En Las Inglaterra, velas. claro, en las velas, en amarrar las velas y esto. Los amarres, las velas, las sogas. Claro, toda la embarcación prácticamente llena de cáñamo. Y entonces todo esto vender le hacía mejor a la Nueva España. Claro. Se te falta, también has visto la parte islámica, pero se te olvida que como en el Islam es prohibido el alcohol, sí se permite el consumo de hierro. Entonces se consume tradicionalmente todo el mundo. Por eso hay países como, por ejemplo, ¿dónde está el rey Mohammed? Los efectos del Marruecos, cannabis. por ejemplo, el rey Mohammed lo tiene legalizado desde siempre. Desde siempre. Y allí se utiliza culturalmente. Claro. Entonces la gente lo introduce, lo industrializa y eso es parte de libre A ver, mercado. entonces, ahí. si hay un concepto de una tradición cultural, hay incluso una aproximación o una tendencia ya de costumbres religiosas, incluso espirituales, ¿no? De algún tipo de contacto con alguna entidad espiritual trascendental de nuestro mundo, ¿no? Como tal. ¿De dónde parte como esta cuestión de la satanización? si Haga podemos la darle? pregunta correcta. ¿De ¿Cuál es dónde la pregunta proviene correcta? Es la ¿y satanización? dónde está la plata? ¿Por qué la satanización? Claro, ¿dónde está del la trans? satanización Hacia ahí vamos. como tal? Entonces, Hacia ahí pues, vamos. Vamos a ver cómo también ya después de algunos siglos, más o menos en México, incluso ya se tenía un cigarrillo que se llamaba cigarrillo de tabaco de la India, sí, los cigarros de cannabis índico. en los Estados Unidos y en toda la parte de Norteamérica se estaba escogiendo que si seguir trabajando con tabaco o con marihuana en los cultivos, Claro. porque la gente fumaba todo igual de todas Claro. maneras. De hecho, la primera constitución de los Estados Unidos es hecha de cáñamo. Ujú. Desde la Constitución y el papel. Claro. Uno de los principales cultivos en Estados Unidos que nunca fue ilegal, El cáñamo. se la prohibió a partir del ingreso de migrantes mexicanos y migrantes negros, principalmente que los que consumían, los que tocaban jazz. Entonces eran muy consumidores y el Estado decía que las chicas... La ley de prohibición de 1933, ¿no es cierto? Sí, las Y chicas- lo que ocurría es que le cancelaron al licor. El licor era ilegal, Claro. totalmente Claro, lo ilegal. mismo, Y se lo mismo. transformó Como en psicoactivo. 1933 en legal, pero al mismo tiempo se hizo ilegal dos productos que también eran de consumo masivo, la heroína y el cannabis. Claro. ¿Sí? Así se convirtió en ilegal eso. ¿Por qué? Porque al momento de quitarle el negocio a los delincuentes que ya tienen una estrategia para mantener el alcohol ilegal dentro del sistema, no pueden dejarle sin negocio porque es gente que no va a trabajar. Así Es gente que necesita algo para trabajar torcido. Entonces, el mismo hecho de la ley de 1933, que es la legalización de ellos, les da la libertad a ellos para que sigan trabajando con otras cosas ilegales. Pero no el trago, porque el trago se necesita controlar el alcohol porque es muchísimo más destructivo que cualquier otra droga. Esa Pero es la peor además, droga que hay. además es mucho más rentable porque se puede controlar, y para controlar y para producción se necesitan destilerías grandes. Entonces es un negocio, todo es un marketing. Recuerda, es marketing, es que vendes. ¿Y dónde está la plata? La respuesta de toda esa vaina, la legalización y la ilegalización es para mantener estos grupos. El rato que legalicen se acaban los grupos, no tienen de qué nutrir. Tendrán que ir a contrabandear mantequilla de Europa para el África, del África, pues, esas cosas. Pero no podrán tener control de este mercado. Pero el mercado está hecho así para mantener a un grupo, a alguien. Busca, ¿quién es?
Justamente el ejemplo más claro que tenemos de la solución efectiva al tráfico de drogas y toda la sangre y violencia que produce es el caso del Uruguay. Nosotros tenemos ahí que en el año 2017, si no me equivoco, fue Mujica quien legalizó la marihuana, pero lo hizo de una manera correcta, progresiva y súper interesante, dándole ingresos grandísimos al Estado uruguayo, ya que en la venta del cannabis estaba únicamente el monopolio de la venta a cargo del Estado ecuatoriano. Y no es que te venden nomás así que chuta todos los días una libra, no. Cada semana tú tienes una dosis y te van dosificando y tú tienes una marihuana de alta calidad y aseguras un consumo correcto. Además me parece que es libre también el autocultivo, ¿no? Claro, o sea, la también intención no puedes es tener- venderte, pero ellos Ajá. venden, es el país que Tienes más autocultivo. marihuana produce después de los Estados Unidos, que es el más grande. En Uruguay te puede... Y tiene Y organizadísimo. le parece que le sigue alguna isla, no sé si es Bangladesh o alguna parte en el Asia, que son las siguientes. Son esos tres, Uruguay, ellos, Estados Unidos Los y este máximos país, productores. los que más producen. Después ¿Cómo van ves los tú, mexicanos. como experto o investigador de este caso, el ejemplo o tal vez cómo los uruguayos llevaron la cuestión de la legalización del cannabis como tal, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? Claro, verás, todo pasa por leyes o reglamentos. Quisiera topar ese tema un poco más adelante, Sí, que vamos por tenemos un temas. poco más planificado cuáles son los países en donde está legalmente ¿Y dónde no legalizado está? el uso recreativo y cuáles son los países del uso Medicinal. ¿sí? Para Por terminar eso un poco, como para profundizar. un poco de la historia, cómo se desenvolvió esto en Estados Unidos, pues lo catalogaron como una sustancia súper maligna, súper peligrosa, llevándola a comparar en el anexo 1 como conjuntamente con la heroína. Claro. Le quisieron Uy, qué dejar miedo, decían. dejaron un nicho para que puedan trabajar los torcidos y claro que le metieron preso ¿A quién le metieron preso? al Capone, pues, Al Capone. que era el líder Claro. del alcohol. Entonces, para tumbar el negocio al man, legalizaron la cosa, capturaron al Capone y a todos los líderes y dejaron que suban otros líderes para que manejen la hierba y otras Claro, cosas. como que la mafia pase a otra persona. Como o que les algo así. mantuvieron el trabajo. Son acuerdos que no se hacen en público, pero parece que así se dan. Sí, el O tema sea, la de, historia te dice eso. el tema de producción del algodón es tiene, por ejemplo, mucho más consumo de agua. Claro. O sea, es increíble lo que consume el agua, el algodón, comparado con el cáñamo. Entonces también los grandes industriales en ese tiempo manejaban algodón, entonces era difícil competir con el cáñamo. Claro, no podían competir con eso. Además, Otra de las claro, cosas también, el tema de las grandes empresas tenían Monopolizadoras. monopolio con ciertos productos de uso farmacéutico. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el cannabis? Echémosle la culpa a los migrantes mexicanos y a los negros que tocan jazz, porque gracias a esa droga, que es muy peligrosa, hace que las mujeres de acá de Estados Unidos se acuesten con ellos. Esa droga es perversa, maligna. Y entonces empezaron eso es un marqueteo para poder producir una ventaja, ¿no? salió el tema económica para el un marihuanero. Ya Barack Obama restringe un poco el derecho que tiene cada estado y desde la presidencia no se mete, cada estado ya toma las decisiones. La independientemente. presidencia de él ya empiezan a vender enlatados, Sí. ¿no? Solo una aclaración de tema legal. En el sistema norteamericano tenemos dos sistemas, el sistema federal y el sistema estatal. Cada estado puede tener una ley específica que difiera totalmente de la ley federal. La ley federal estadounidense prohíbe absolutamente el consumo, producción, tenencia, etcétera, del cannabis. Sin embargo, individualmente los estados, en este momento son más de 28 estados que ya están, es decir, más de la mitad de Estados Unidos, están ya legalizados, California, Washington DC, de todo, o sea, hay estados grandísimos, súper importantes. Nueva York acaba de legalizar el año anterior el consumo recreativo de la marihuana. Claro, creo que son alrededor de 9 estados que ya están con No, mucho más de 9, son como 28 estados. 28 ya. Pero, Sí, todo pero, Canadá. te digo pero exactamente revísale Recreativa. porque el número. hay una cosa que están en unos estados recreativos y en otros estados únicamente de uso
Ajá, sí, este, distinta recreativo. categoría. Ajá. Algunos Me parece permiten que el solo uso son 9. medicinal, pero en combinación, tanto medicinales y recreativos suman más de la mitad de Estados Unidos. ¿Una gomita es medicinal o recreativo? Depende. Depende si te diviertes, medicinal. Vamos para allá. Queremos tomar Oye, pásame la plantita por acá para ponerla en la Tantas cámara. cosas que hay con todo esto. Camilito. Gracias, hermano Limba. ¿Cómo Mire. le conoces? Porque hay ganja, hay, ¿cómo le dicen? Grifa, ¿Qué cosa? vareta, La que- multinombres. ¿Cuál Ah. es el nombre? ¿Qué nombres tiene la marihuana? ¿En el bajo mundo estamos hablando o qué? A ver, verás. Ya, 29 estados exactamente, ¿cachas? Pero- De los 50. Pero cannabis medicinal. Actualmente se puede usar marihuana medicinal en 29 de los 50 estados. De ellos, De ¿cuánto? ellos, 8 es recreativo. 9 ya son. O 9, ajá. Ya, oye, qué interesante, ¿no? Casi, casi le Las acierto. pastillitas, las galletitas de cannabis, Happy. ¿esos que son recreativas o medicinales? Depende. ¿De qué? La plantita que tú tienes en tus Esta, manos sí. se llama, es una plantita de CBD, CBD. ¿Ya? ¿Qué significa es eso de cáñamo. CBD? CBD o cáñamo. Es cáñamo, Cáñamo. primo de la marihuana. Sí. Marihuana, cannabis 2. Claro. Marihuana Bueno, y cáñamo. allá vamos, Pato. Después vamos a identificar 2 tipos de plantas, ¿ya? Ya, ok. Dependiendo del uso y del contenido de cannabinoides. Ok. ¿Qué es lo que está regulado? Ya. ¿Ya? Con la una se hacen blue jeans y con la otra se Ponemos ahí a las personas que nos están viendo, que nos digan cómo la conocen, con Sí, qué eso nombre sería la interesante. conocen. ¿Con qué nombres Ya. le ¿Con conocen? qué nombre la conocieron mira, y con qué mira nombre para la mi amaron? cara. A ver. ¿Dónde ¿qué? compran? La conocen Vareta. en Brasil como Alimba. Hipo. Alimba, Marihuana en México. marihuana, mota también no le dicen en Moto, México. le dicen. Claro, yo. mota. Mota, ¿no? Cangona en Brasil también. Cangona. Mariquita en Costa Rica. Ah, no, eso dicen aquí otra cosa, ¿no? Lo mismo que aquí dices playa, ya es playa. Hierba Santa en Costa Rica. Hierba santa. Rafé también en Brasil, mira. Rafé. Hierba verde en Costa Rica. ¿Ya? Macoña, una macoñita en En Brasil. Brasil. Típica, ¿no? Maconha. Macoña. Una maconha para ¿En Colombia chupar cómo le bonito. llaman en Colombia eso? Ahí nos es el llaman, rostro ahí cultural venden. de la hierba. Sí, casi igual que acá. ¿Aquí cómo le llama Víctor? Ganja, Ganja, Vareta, grifa, grifa. man, ¿cómo es? mota. María Luisa. María Luisa. La María. 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 Juana. La marihuana. La Juana. 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 No, Bueno, ahí eso están es los la nombres. parte cultural, es cómo se ha ido metiendo el consumo en las sociedades históricamente. Entonces, donde los mexicanos es mota, para arriba y para abajo. Claro. Dicen que, tenía entendido que fueron los inmigrantes de ellos, bueno, parte de la historia era esa, ¿no? Los inmigrantes de ellos iban a trabajar en los Estados Unidos, regresaban a la casa Ya. y comían y estaban con sus mujeres y no pasaba nada. En cambio que los americanos trabajaban las mismas horas, llegaban a la casa cansados y agotados. Decían, ¿qué es lo que pasa? Que estos manes fuman hierba y la hierba les da poder. Ese es el mito de lo que tú estabas hablando. Que decían ellos. Pero lo que pasa es que es gente para trabajar. Uno trabaja y en su espacio trabaja y luego deja eso. Eso es de latino. Claro. Ellos ya dijeron que era hierba para hacerle el marketing. Claro. Qué interesante, ¿no? Este es el proceso de la satanización también, ¿no? De cómo la gente luego le transformó a un conservadurismo medio ignorante, que el argumento se basaba más bien en la defensa de un mercado medio negro, Clandestino. Era otro mercado que estaba que era manteniendo. entonces ahí la complicación es que muchas veces los agentes de poder o la gente que maneja o controla ciertos mercados le beneficia que ciertos personajes estén controlando ese tipo de mercado porque tienen un rédito económico interesante. Pequeños grupos con poder que ocultos hacen las cosas y te hacen Y se pensar benefician de eso. lo que tú quieras. Eso es el marketing, es una forma de psicología para que tú hagas lo que yo necesito que Es una tú campaña hagas. en contra de lo que yo te estoy vendiendo para Es. que tú Así es. te beneficies Wow. de eso, ¿no? Sigamos con el Sigamos, tema doctor. de la planta. Y los Perfecto, nombres. Perfecto. Perdón. ¿Y los nombres? ¿Cuántos nombres faltan? Bueno, ya nos están, ¿Cómo deben dicen estar en el escribiéndonos Perú? en redes, Ya en vamos redes a ir sociales. leyendo mientras vayan llegando, ¿ya? Siga, Inge. A Pero ver. mira, la planta que tiene este Pato ahí. Esta plantita. Sí, es una plantita de CBD. CBD. ¿Qué CBD. significa CBD? Verás, Cannabidol. sí.
cannabidiol, ¿ya? Es un ácido, es un compuesto químico que se encuentra en la planta, ¿ya? Hay muchos compuestos químicos en la planta, como son los cannabinoides, los terpenos, los flavonoides. Cada uno actúa de manera distinta, pero entre ellos, o sea, se llama séquito. ¿Qué hacen los cannabinoides y cuáles son los cannabinoides? Los cannabinoides o fitocannabinoides son compuestos químicos, fito porque se encuentran dentro de la planta, que se encuentran dentro de la planta, ¿no es cierto? Los más conocidos son el CBD y el THC. Este es CBD. Sí, hablemos que tiene... Pero ahí es de GB, o sea, y Sí, hay a otros ver. contenidos Sí. y terpenos, ¿no? A ver, hay como 100 conocidos, 100 cannabinoides conocidos, pero los más estudiados son CBD, CBG, CBN... Ya, vamos con el primero, ya, CBD. a ver, ¿Para qué sirve? verás, ¿Qué hago con esto? relacionemos lo que está en las leyes, el THC, que es lo que está normado, ¿ya? Entonces, la planta tiene que tener 1% menos de THC para que tú la puedas sembrar, como para el tema de medicinal, ¿ya? ¿Y cómo ¿Por le qué? genero ¿Qué que es lo que tenga me- menos a de ver. sé cuánto esto? A Es ver, la semilla ¿qué es que Claro, viene, ¿qué pues. es lo que me brinda el THC y por qué Menos la de 1%. regulación Entonces, a eso de la nos vamos. alimentación? Empecemos por el CBD, ¿ya? El CBD, Disculparán mi ignorancia en este tema, ¿no? Yo. Pero sí, para eso estamos, porque para poder El entender lo CBD que sabemos hay que conocer. entonces Ah, hablamos exacto. de los cannabinoides. Entonces, Ya. dentro de ellos está el CBD. El CBD tiene más efectos relajantes, ¿ya? Mientras más CBD en las plantas es mejor. Se dice que es el más medicinal, el más terapéutico. Sin embargo, el THC también es súper terapéutico, a pesar de que el THC es el psicoactivo, ¿no es cierto? Entonces, el CBD no te droga, no es El psicoactivo. CBD no te droga. No, el CBD, claro, el CBD no te droga y el THC sí te droga. Es psicoactivo. Entonces, por eso va De la hecho- regularización. De hecho, hay veces que cuando se pasan los guambras probando marihuana, Ya. te pasas de dosis, te das THC, te das CBD, perdón, Ya. te das CBD como antígeno y te pasa. Te disminuye Ah, la pues, dosis. como- Ya. O sea, cuando estoy volando O sea, me pego un... Ya, El THC sube, el CBD baja. Baja. Ajá. El THC es del divertido, el otro es el aburrido. Entonces, El uno es del médico y el otro el payaso. esto como introducción para entender lo que vamos a hablar luego Ya. de esa planta. Ok. De esa planta, que es una planta que estamos haciendo unos ensayos. Este dice que es Ice Crush, ¿cómo es? No, ese es CBD, Ah, pero CBD. es la etiqueta de otra variedad. Ya. Pero es de CBD. Este es Ya, CBD. es que ya. es la de que fuman. ¿no? Esa sí es de la que fuman. Sí. El nombre de Ya la que está fuman. gastada, quiere decir que utilizaste el repuesto. Muchachos, Por ¿cuál eso es le la han que puesto ahí está el legalizada en Ecuador? Vamos, ahí Ya vamos. La parte legal A ya ver, más les- o les menos. pero cuento. Vamos, Armando, vamos Doctora. entendiendo primero. Ahí los- vamos, Pato. Los A de ver. los de los Sí. terpenos y, Entonces, y las mezclas. para ir entendiendo un poco, vamos más adelante a hablar con la abogada Ya cuál vamos es a- la que está Ya legal. vamos a joderles legalmente. Entonces metámonos un poco, ya pasamos la historia, metamos un poco a la planta como tal, Ya. y después a la parte Aterrizamos la parte parte química legal. y vamos Perfecto. aterrizando a la parte Legal, de regularización. legal y regularización. Entonces te decía, dependiendo del origen tú vas a encontrar más o menos 3 especies, ¿ya? El nombre científico se llama cannabis o cannabis sativa, ¿ya? Pero dentro de estas hay 3 especies que se llama índica, sativa y ruderalis. Entonces, la índica está más relacionada con efectos con mayor contenido de THC, Volada. más o menos unos 80 centímetros de Índica es altura, volada. más cultivable, como para interior. La sativa es más... Planta hasta decorativa, ¿no? Sí, un poco más decorativa, y la índica está como que más Se podrá poner adaptada, en un banco una planta decorativa así hierba. y esa planta está más adaptada a las partes más frías. Ya. ¿Ya? Y la sativa ya es un poco a temas más calientes, a partes más tropicales, y es una planta muy alta, las hojas son muy grandes, la sativa, y la ruderalis, y la sativa no tiene mucho contenido de THC. Y la ruderalis es una planta más de Rusia, ¿Ah, de sí? esas regiones, ¿sí? Donde se la encontró originalmente, y es una planta súper pequeña, pero que produce muy poco, cogollo,
Ya. Y, ¿Y pero ¿Y es potente o no potente? no es potente. No. Ya. Pero la ventaja de Nada, esta... quedarse en maceta igual. Claro. Sí, y la ventaja de esta es que, de esta ruderalis, es que no tiene fotoperiodo, es decir, es autofloreciente. Ella florece en más o menos 90 días. Con y sin luz, Sí, o sea. con una luz normal, digamos con días largos, tal como en Rusia. Ya. Entonces, pero hay plantas que se llaman, ya me pasé un poco, me adelanté un poco a la feminización de las plantas. Estas plantas dependen de la luz para florar. De hecho, por ejemplo, cultivadores las ponen 18 horas de luz, 20 horas de luz, 4 de oscuridad, así. Y cuando ya quiere florar, les cambian ese régimen de luz para que empiecen a florar. Ya. Le bajan a 12, así. Wow. Esto es 12 una horas de luz, técnica. 12 Esto horas es, de Todo es una esto es técnica, impresionante pero- lo que es tener una plantación o una plantita. Aclarar siempre, nosotros lo que estamos promoviendo es Nada. la industrialización del cannabis que se puede industrializar Sí. con los usos medicinales que tengan. El volar o no volar es un deporte individual de cada uno. Claro. Así es. Yo vuelo, No, no nos yo vuelo en metemos. parapente. Pero en la nomás. pero en la parte medicinal, y eso es importante entender que hay algunas mezclas. Por ejemplo, yo estuve ahí algún tiempo leyendo algo sobre medicinas y habían partes del CBD. Hay productos del CBD que no tienen CBD específicamente, sino que tienen un terpeno, GCE, unas cosas así, y van mezclando 3 de estas, 6 de otra, 4 de esas, y te hacen un formulado y un creado efectivizado hacia tus dolencias o hacia un cuadro médico prescrito. Esto hacen, por ejemplo, es común en Israel, por ejemplo, que sé que Sí. te hacen esos preparados. Nosotros conocemos una persona que en los Estados Unidos también hace ese tipo de preparados y los hace dirigido a... Pero no solamente usan CBD, sino que separan Esos son los algunas cannabinoides, cosas y los esos diferentes cannabinoides, que es más o menos lo que quisiera que me aclares un poco. A ver, ¿cómo es A esa ver, bola de los cannabinoides? me gustaría que vean todos. Hay una señora que es una de las principales... Que no, pues no dirás dónde vende. Pues, qué No, bárbaro. no, es una señora en Estados Unidos Ya. que ella tuvo una enfermedad, padeció una enfermedad, no recuerdo si es Parkinson o algo así, pero ella empezó a cultivar sus propias plantas y se dio cuenta de esto. O sea, ya ella hace mucho tiempo y ahora ella da charlas del modelo de dispensario canábico, está colgado en YouTube. Y es lo que tú Dispensario dices, canábico. todos los seres humanos tenemos un cuerpo diferente, o sea, un organismo distinto. A unos les puede pegar el THC, a otros les puede pegar el CBD, a otros no lo necesitan. Y ahí vamos a avanzar luego, que es el sistema endocannabinoide que quisiera topar. Pero este punto sí lo quiero topar después, Víctor, para terminar un poco de la planta, ¿ya? Entonces tú me preguntaban el tema de ¿qué es cáñamo? O sea, ¿qué es cáñamo? ¿Qué es cannabis? ¿Qué es el cáñamo? ¿Qué es marihuana? Entonces Exactamente. A ver, diferenciación. diferenciemos el cannabis sativa, ¿ya? Que está acá arriba, ¿ya? Hagámoslo por clasificación de uso, ¿ya? Vamos a dividirlo al cannabis sativa hacia acá y vamos a decir que lo vamos a utilizar para fibra, para semilla y para medicina. Y lo- Hojas largas. Claro, y este contenido tiene menos del 1% de De THC. Ya. Y para acá lo vamos a mandar mayor al 1% de THC y le vamos a llamar marihuana. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, cuando ya es psicoactivo se convierte en marihuana. Cuando está menos al 1%, digamos que es Es la fracción cáñamo. legal que se usa Claro. también. En el Estado lo conocen en la normativa 109, que vamos a ver más adelante, se conoce como cáñamo industrial. Cáñamo industrial. Cáñamo industrial o cannabis ¿Que medicinal. sirve para? A ver, es lo Ya. mismo. Para A ver, hacer la espera un ropa, ratito. para hacer Ya. los A ver, productos. entonces, de aquí habíamos De las dicho fibras. el cannabis o cáñamo, ¿ya? Entonces, llamémoslo como quiera, cannabis o cáñamo. Es lo ¿ya? mismo. Sí. Y de aquí lo dividimos a cáñamo industrial y cannabis medicinal, ¿ya? Cáñamo industrial, ¿qué se obtiene? Semilla para alimento, que es muy nutritivo, ¿Así? y fibra para ropa, para textiles, para construcción de
de autos, la BMW y algunas Porsche lo utilizan. Hay un auto súper ecológico en Canadá que se llama Kenia, algo así, lo voy a revisar, que ya está en el mercado, que es a base de todo está construido a base y es eléctrico. ¿Has escuchado ahorita que yo algún momento escuché que podía incluso reemplazar la cuestión del combustible en base Del alcohol, tiene también mucha vamos a- mayor producción de alcohol, También, el cannabis, Se puede Claro. producir. que la caña. ¿En serio? Claro, y mejor al hacer el trago. ¿Qué me entonces estábamos ahí, ¿no es cierto? Hay que Y averiguar si da cáñamo, chuchac. cáñamo industrial para fibra y semilla y cannabis medicinal para medicina. Ya. Acá, por el tipo de producto que se cosecha, aquí vamos a cosechar la flor, el fruto y el tallo, ¿ya? Y la biomasa. Acá vamos a cosechar únicamente la flor, que es donde se concentran todos los cannabinoides que habíamos hablado. La mayor concentración de los cannabinoides no está ni en las raíces, ni en los tallos, ni en las hojas. A veces la gente cree que se fuma las hojas, pero no es así. Que es Eh, una el infrutescencia. cogollo. Es el cogollo, que es donde... Eso no es una infrutescencia, ¿no? Claro, es una florcita, es una flor en donde dentro de la flor hay unos tricomas. Las partes ¿Qué son más los chi- tricomas? Los tricomas son como unos honguitos Que le dan la fuerza. donde se producen todos los cannabinoides. Ahí es el poder. O sea, hay gente que cierne, la seca la flor y la cierne Los y cristales. solo cosecha los cristales o los tricomas, ¿ya? Eso es más fuerte. Bueno, pues para bolas. A ver, lo que Vamos pasa es que hay tricomas de CBD y hay tricomas de THC, digámoslo así. Cuando yo digo CBD y THC, digamos que yo voy a cosechar tricomas para que mi aceite salga con mayor contenido de CBD y tenga... Propiedades anestésicas puede ser, sí, ¿no? dependiendo. A ver, Ya. ahí vamos. Vamos a hablar también de los terpenos y de los flavonoides. ¿Qué son los terpenos? Terpenos y flavonoides. Los, Sí, los lo veo. terpenos son los responsables de dar el aroma. ¿Ya? De hecho, hay una cosa súper curiosa. Dime una fruta, Pato. Manzana. Manzana. Tiene terpenos. El mango. Cualquier fruta que tú me nombres, Tiene terpenos. terpenos. Y esos terpenos tiene el cannabis. El cannabis tiene todos los terpenos de la mayoría de flores y frutos. ¿Sabías que la planta que tú me conozco. regalaste, que ahora está hecho un árbol, Mira, eso? Tiene de todas las flores y frutas. Sí. Quiere decir, Por que ejemplo, de tiene manzana, del pino, del mango, de la manzana. ¿Y cómo así? Por y- el viaje, porque se Sí, pegó. sí, y todas tienen un efecto cuando fumas o cuando haces aceite y eso. ¿Tú De qué hecho, haces? ¿Fumas o haces aceite? claro, como quieras. Pero mira que en España hay una empresa súper famosa que se llama Cali Terpenos. Ya. Ella solo vende terpenos, aceites extraídos Ya. con terpenos. Y estos lo puedes usar para la comida. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a hablar un poco más abajo del tema más adelante diré, del tema del sistema endocannabinoide y nos vamos entendiendo cómo nos conectamos, ¿ya? Y también dentro de la planta, aparte de los terpenos, por ejemplo, el pineno, que se encuentra en el pino, tiene además efectos terapéuticos en el cuerpo, ¿ya? El mango, por ejemplo, hay gente que se come un mango antes de echarse un porro. Radicales, libres, eso es lo que... Vea, eso no me lo sabía, ¿no? Sí. Y lo que hace es Yo lo que he visto es cuando le hacen un hueco a la manzana y no sé si se la coman luego. Oye, así le están fumando los terpenos. quizás, Ay, ay, pero, es- pero bueno, el tema es súper interesante cuando ya te metes a estudiar del cannabis Qué y interesante ves está todo eso. tan la importancia en cada paciente. Ahora justamente estamos trabajando con algunos médicos, investigando a algunos pacientes. De hecho, en el Ecuador hay una empresa que se llama Mayu, que con una universidad ya puede seguir un diplomado en endocannabinología. ¿Ya? De hecho, ya me lo seguí. Repítalo otra vez. Endocannabinología. Okay. Dígalo más rápido. Endocannabinología. Entonces, es súper interesante cómo, Estaba viendo la cantidad de terpenos que había claro, usado. cómo la planta de una misma variedad cultivada por Pato, por mí o por cualquiera de nosotros diferentes en efectos. diferentes condiciones no va a ser lo mismo.
¿ya? De hecho, una variedad que traigamos de Estados Unidos que esté con el 1% de THC, que pueda ingresar al país y que esté regulada y todo, la ponemos a sembrar. Si nosotros la estresamos, ¿cómo? No regándola, o exceso de riego, o exceso de luz, o exceso o falta de nutrientes, va a hacer que se aumente el nivel de THC, y eso ya no es regulado por la entidad del Ministerio de Agricultura, que es la entidad reguladora, sino ya pasa a ser regulada por el Ministerio del Interior. Interesante. Ya. Chicos, Un vamos terpeno, a hacer una pequeñísima pausa Vamos a comer los snacks de galleta. y nos vamos a comer unas galletitas felices. Solo una aclaración, es regulado por el Ministerio del Gobierno, el interior ya no existe. Ah, sí. Ministerio del Ministerio. De gobierno. de gobierno, ¿no? Sí, el interior, el último ministro del Interior fue el doctor José Serrano. Hasta Qué ahí llegó. pena, así me caía bien ese rano. Claro, claro. Sí, no, era buena Así es. Era buena nota. Cambiando, Antes de irnos ¿no? una pausa, Pato, tenemos que anunciar, recuerden que desde diciembre estamos con el anuncio de Pues, mi- darle de- el del nombre. águila. Por favor, pásenle, muéstrelo, Patito. Muestra el águila. Aquí está el águila. Para darle el nombre a toda la audiencia, le recordamos que ¿Qué la nombre persona, quieres ponerle? la persona que le otorgue el mejor nombre al águila, dando una explicación del por qué, el motivo, razón o circunstancia de ese nombre, si pues es aceptado, es sugerido, es la mejor opción, pues ganará una caja del bosque auspiciada por Roots for the Future y Rainforest del Caja Ecuador. del bosque. 3 mieles, una caretita pintada a mano del oso, un café agroforestal, 400 gramos. 400 gramos, marca Roots for the Future, Ucumari, un café de bosque, un honey rojo delicioso, y 3 mieles de abeja melipona, esa abeja nacional sin aguijón que nos representa todo eso si es que sale ganador tu nombre. Así que bueno, aprovechen la pausa, vamos al corte comercial, Pato, y pues al final del programa Estamos con más continuamos, ¿no? cultura del cannabis. Seguimos Porque con el la cannabis cultura no solamente cannabinoide. es la que comúnmente se conoce, no solamente es la que se fuma. Exacto. El cannabis es la ropa que puedes puesto, la ropa que se puede utilizar, El carro en el que puedes y andar, la fibra, el consumo. el Exactamente. alcohol, la energía, Hay y el muchísimas futuro. cosas, ¿no? Hay mucha más cultura en el cannabis que Y sobre todo solamente tiene el un de la impacto esquina. positivo al medio ambiente para poder de alguna manera reducir el impacto climático. Ya volvemos. Y continuamos, seguimos. Qué buen programa realmente. Muy Estamos interesante. viendo la parte cultural del cannabis, no solo la parte negra. Así la parte es. que va a ser la industrialización, Oye, porque hay muchas cosas que se pueden obtener de ahí. no, y ahora en Ecuador ya están empezando a sembrar muchísimo. Ya están ahorita ya que- arrancaron una florícola, cambió toda su producción Completamente. de flores. Así Pedro a vender. Moncayo se ha vuelto un Ya no claro vas- ejemplo de cómo tú puedes aprovechar la parte legal que Ya. luego vamos a Vamos a ir discutir respondiendo. para poder potenciar incluso la cuestión económica. Ya. O sea, Porque que ahora- 4 veces más que la florícola. Sí, dicen que ahora ahora van a muchas plantaciones de rosas que tenían antes, ahora van a ser de caña. Pasa de cáñamo. Y creo que cannabis, serán un exactamente. poquito hasta más amigables con el medio ambiente, pero eso vamos a hablar un poquito más. Eso es adelante. muy Vamos a importante. topar- En la parte cultural, ¿qué es el hashish? El hachís. Buena pregunta. Así Bueno, es cuando hachís. estornudas, pues. Bueno, Porque es cannabis lo también, lo utilizaban en India y es un polvo de la resina de la flor extraído y prensado, ¿ya? Y lo sacan en polvito. Castigados, Entonces- mándelos de castigo. Y el tema cultural, si no me lo sé, cuéntamelo tú. Yo les voy a contar un poquito de mi experiencia en la India. Tuve la suerte de visitar ese maravilloso país en el 2017. Oye, ¿y la Y- India es un país volado o no? Y sí, o sea, en la Hasta India, las vacas, güey. en la India es legal Adoran vacas. no fumar cannabis o marihuana para todas las personas. Es únicamente para las personas elegidas, los iluminados, los que dedican su vida a la religión. Y además en la zona norte de la India, en Goa, tienen la tradición Goa, desde hace Goa. más de 500 años de preparar una bebida que hasta el día de hoy se consume y de manera legal, que tuve la oportunidad de probar allá también. Que se ¿Legalmente? llama- sí, legalmente. Se llama Bang. Punk. Bang. Bang qué? Bang. es una locura. El Bang es una bebida hecha con cannabis, Ya. con CBD, Ya. con THC y CBD, Ya, pues. almendras, jengibre
gran masala, que es un condimento Condimento. bien fuerte. Y, Se hace picante. y jengibre, y es una delicia con coco y leche. Me imagino, debe ser Es riquísimo. una delicia, además, es ¿Qué la f- forma tradicional de cómo consumen en el norte de la India el cannabis. ¿Qué efectos da? Simplemente relajantes, no es alucinógena en absoluto. La marihuana no tiene un punto de sobredosis, por ejemplo. Tú puedes fumarte todo el bosque y no vas a llegar a una sobredosis. Ya. Ya. En la India también, en la parte cultural, tenemos que el consumo de cannabis está bastante relacionado con el ritual del culto a Shiva. Chiva. Especialmente se usa el cannabis para el acto sexual en el yoga tántrico. Generalmente las parejas que hacen yoga tántrico en la India consumen cannabis antes de tener relaciones sexuales. Ese es el uso más o menos generalizado y del ritual y de las religiones védicas para ritual de Shiva. O sea, todo tiene relación con Dios. No es simplemente un consumo por consumir, Recreativo, sino netamente. es un consumo religioso, es un consumo para abrir otras dimensiones, para comprender otros temas. Además, es muy discreto O sea, si me fumo eso, si me tomo eso, perdón, puedo comprenderle a mi mujer. Claro, puedes comprenderle en otro nivel. Además, es muy discreto. A mí me gustó mucho porque no es como en Colombia, que te están vendiendo desde que te bajas del bus y que hay a ver quién quiere marihuana. Porque ¿En Colombia serio? te venden en los parques, en todo lado te venden. ¿Es legalizado allá? No, en Colombia es ilegal, sin embargo, te venden, te venden por igual. todo lado. En India son un poco más discretos y manejan el turismo de una manera maravillosa. Yo les cuento mi experiencia. Llegué a Arambol Beach en Goa, en donde se supone que fue la primera vez que empezó el consumo de cannabis por los hippies y todo esto, el movimiento hippie. Y llegué y realmente ver una sorpresa en la recepción del hotel, en la sala, había una mesa con porros armados, con marihuana, con todos los juguetes. ¡Qué bueno! Ah, digo, qué bonito, digo. O sea, y no es que te dicen, oiga, quiere comprar, No. nada. Es nada. gratis. Eso es cultura. No, es como bienvenida, te dicen, o sea, yo además me acerqué a preguntar, oiga, ¿y de quién es eso? Ya. Hay como coger, no, sí, ya nomás. Sí, ya Gratis, ya, no te venden, inicialmente te ponen ahí, si ya después quieres comprar, tú Ya, puedes claro. comprar, en la India realmente todo es regalado, ese hotel valía $5 y era un hotel casi 5 estrellas. Wow. Y el cannabis igual a menos de 20 centavos, o sea, es la economía realmente, lo duro es el pasaje, el resto es baratazo en la India. Wow, Para los que decidan viajar ahí, solamente el pasaje es caro. Y bueno, esa es la experiencia en India. En cuanto a la legislación en Ecuador, desde el 20 de octubre del 2008 es legal en el Ecuador. 20 de octubre de 2008 es legal. ¿El qué? El consumo de cannabis recreativo en el Ecuador, ¿Cuántos gramos puedo andar cargando? 10 gramos, 10 gramos de marihuana puedes cargar, no hay ningún inconveniente. Se legaliza con la Constitución de la República del Ecuador, que en el artículo 364, el último inciso, justamente despenaliza el consumo. Les voy a leer el artículo 364 de la Constitución de la República. Artículo 364, si les cogen por ahí ya saben. Sí, esto fue un giro, un cambio de conciencia muy importante cultural en el Ecuador, porque cambiamos una cultura que perseguía al consumidor, que penalizaba, que El le otro daban lado. palo, que le metían a la clínica, que le metían preso, a una cultura de consumidor. Justamente el artículo refleja este gran salto que dio el Ecuador evolucionando. Dice, las adicciones son un problema de salud pública, no un crimen, ¿no? Esto es un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención, control del consumo del alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Y esta es la parte más importante que ya les da, como les digo, cualquier policía que se atreva a detenerle en la calle solo le va a decir el último inciso del 364 y le deja callado. En ningún caso
escuche, se permitirá la criminalización ni se vulnerará los derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad del alcohol y el tabaco. No se puede hacer una camiseta estampada con se eso. permitiría, ese es el problema. artículo. No hay cómo hacer una camiseta con el estampado ni promocionar, porque ahí caemos en otro delito que se llama la apología de la droga. O sea, Pero cierto puedo que poner- cierto que puedes consumir, Ya. pero no puedes andar por la vida haciendo promoción Promocionando. y que todo el mundo consuma y vamos a las escuelas, ¡ey, vengan, consuman! No, No, ya, eso no se puede. No puedes hacer apología de eso, pero puedes consumir. Tranquilamente. Ya, tranquilamente. Pero ¿puedo consumir en mi casa o en cualquier lugar público? Ese es el problema justamente del ordenamiento jurídico que nos dejó el expresidente Rafael Correa. Nos dejó a medias. Nos dejó hechito para que hagamos la reglamentación. Entonces, justamente en el año 2013 sale la famosa tabla de consumo, Tabla de consumo, Tabla señores. de consumo. Atenti, Ecuador, atenti. que sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Cuál es la tabla de consumo? La tabla de consumo es una tabla emitida mediante una resolución donde justamente hace lo que dice este artículo, regular, lo que el Estado debe cantidad. hacer, regular el consumo. Y te dice, ¿tú eres consumidor? Sí, llevas hasta máximo 10 gramos, sea de marihuana, igual de cocaína, de heroína, y así regulan el consumo. Para cada estupefaciente hay cierta cantidad. Hay cierta dosificación en Ya. el Ecuador para metadonas y un poco de cosas que no sabemos ni cómo será de pegarse. Pero Ya. bueno, ya. El tema es que en el Ecuador tenemos esta normativa hasta hace 2 semanas que hubo un pronunciamiento de la Corte Nacional. Hace 2 semanas. Hace unas dos semanas y media hubo un pronunciamiento porque justamente una de las propuestas de la oferta de campaña del actual presidente Lazo fue bajarse la tabla. Y eso realmente es, para decirlo menos, publicidad engañosa, porque no puede bajarse la tabla. Ya. Para bajarse la tabla tiene que comerse la Constitución. Tiene que reformar el O sea, no 300. puede. O sea, no puede prohibir el consumo de marihuana en el Ecuador si no reforma la Constitución de la República, echándose abajo el 364. Entonces, el que le metió el cuento a nuestro presidente de que votando la tabla ya acababa con todo, no era cierto. Ya. Le engañaron un poquito. Mal asesorado. Cabezas Ya. cuadradas. Sin embargo, el pronunciamiento de la Corte, que inclusive hay un pequeño video que lo hicieron en la Corte para explicar el alcance, tratan de darle, obviamente, el complacer a nuestro actual presidente, tratando más o menos de bajarse la tabla. Y la Corte Nacional se pronuncia con una resolución que les voy a resumir. Esta resolución específicamente dice que ya no, el juez ya para cuando le toque ver si eres marihuanero o traficante, ya no va a fijarse en la tabla. Eso dice la resolución ¿Y de cómo va a fijarse? A ver, déjame ver los ojos. Es el sano juicio del juez. Y eso realmente, inclusive, o sea, el presidente tiene la idea de acabar con la tabla, el consumo y que nadie me fume nada, y cada vez ese objetivo Volver para atrás. se le va alejando, se le vira la tortilla al señor, porque cada vez que trata la Corte Nacional nos legalizó más al consumo. ¿Por qué? Porque ahora te dice, vea, el juez no tiene que fijarse si quiere en la tabla. O sea, tú puedes ser consumidor y llevar más de 10 gramos y seguir siendo consumidor. Puedes ser consumidor y llevar 20 gramos, 30, 40 y seguir siendo consumidor. Y justamente esa es la aclaración que hace la Corte Nacional. Se bajan la tabla, pero a favor de los consumidores. Pero a la final le complacen al señor presidente que quería medio darle de baja la tabla. Y justamente la Corte ratifica y le complace a nuestro presidente diciendo, ya no se fijen en la tabla. El juez, con el duda razonable y su sano juicio, él determinará que si eres consumidor con 1 libra o eres ¿qué? O sea, O eres un tanque. claro, como dice el artículo, un consumidor problemático, simplemente. Ya, claro, Ajá. claro. Así que Oye, qué más bien interesante el esto, escenario con todas las buenas intenciones de Lazo de quitar la legalización en el Ecuador, más bien nos legalizó y nos dio más fuerza. Qué bestia, Dios mío. Ajá. ¿Qué opinas, Inge? Pues bien. Ahí sí. está el toque legal. El toque legal. Sí, antes de meterme meterte un qué? poquito al Tranquilo, tema tranquilo. legal Bien. ya del cultivo Bien. como tal, de la siembra y de los permisos
quisiera terminar. Es fácil. Perdón. Sí, Terminar- sí. Acá una Algo- parte cultural. Sí, Y la parte cultural, ¿dónde entran los rastas? ¿Los quiénes? Los rastas. Los rastas, ¿Qué son? Jamaica. Ah. Claro, ahí hay un tema cultural súper interesante. El consumo, Resulta que esa es la una de las música, más, Bob más Marley. interesantes creaciones que yo he visto. El Haile Selassie es el nombre del personaje que creó el rastafarismo. Porque originalmente nació él como nombre, se llamaba Rastafari. Él era uno de los empleados predilectos de la corte etíope, donde estaba el rey Menilek. Se casó con la hija del rey. Y después, en la muerte de la, de la princesa, él fue coronado como rey. Estamos hablando de 1860, me parece que es. 1800, ya te voy a decir exactamente qué fecha era esto. En 1892, el último emperador se convierte en Haile Selassie. Eso es etíope, eso es Etiopía. Un reino heredero de cultura, uno de los reinos más interesantes del África. Ahí hubo un reino que era el reino Aksumita, y claro, ustedes han oído la leyenda de Saba, ¿no? La leyenda de Saba, el arca, David, oh Dios mío, ateos. Pero te voy a contar. Resulta que Salomón, el gran rey, el sabio, tenía pues a su cargo el arca de la alianza. Le vino a visitar la reina de Saba, que era la reina de un imperio rico. Nadie sabe exactamente dónde estaba, algunos dicen que es en Yemen, pero otros, por ejemplo, los etíopes en el reino Aksumita se aclaraban que eran ellos, que la reina de Saba estuvo en Israel, que visitó a Salomón, y que cuando terminó de hablar con él, tuvo obviamente su visita, y tuvo un hijo que se llama Menilek. Eso ha ocurrido en la historia de este país desde siempre, pero se volvió a recoger el nombre en 1860 con una cadena de supuestos descendientes del Menilek original. Y por supuesto también está la historia atrás de eso de este aparato extraño que decían que estaba en el monte de Sion, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene algo que ver con eso. Pero Haile Selassie fue una persona que apareció en un momento crítico, pues había una persona, otro líder negro que para tratar de crear algo de emoción en la gente, sobre esperanzas africanas, creó un mito, dijo que iba a haber un gran rey negro, un emperador negro, que llevaría a todos quienes fueron esclavos, están en América, en Jamaica, especialmente en Jamaica, y que se los iba a llevar a vivir con ellos, ¿ya? Haile Selassie sí visitó en realidad, en 1966 visitó la isla y le regaló pues a los jamaiquinos 200 hectáreas y a todos los caribeños para que regresen a la tierra, pero por supuesto hasta el día de hoy nadie va. El rastafarismo quedó en eso, pero el consumo de la hierba viene de la historia de que ahí se consume también y está ligada a esta religión, y lo único que se mantiene de esa religión en realidad es eso, porque así como le ves la bandera que llevan, porque los rastafaris seguro que no saben ni siquiera por qué llevan la bandera verde, amarillo y rojo. Esa es la bandera de Etiopía. Le ponen una barra negra para representar a la parte racial, ¿ya? Pero en Aksum también habían, en Etiopía también habían gangas de judíos antiguos que vivían allá, que están viviendo ahora en Israel, por si acaso. Pero sí, hay muchas cosas con el arca, Etiopía, el rastafarismo y la hierba. Y creo que todo suena un vuelo, ¿no? Yo creo que el tema cultural es para manejarlo muchas en cosas. un programa de 2 horas y no terminar. Incluso artísticamente se puede desarrollar un conversatorio Lo interesante. que yo quería terminar un poquito es de la importancia de la parte química. ¿Por qué consumimos otras cosas y no nos hacen efectos? Acá sabemos por qué nos hace efectos el cannabinoide. Hablamos de los fitocannabinoides que se encuentran en la planta, pero también tenemos cannabinoides o endocannabinoides que se llaman cannabinoides endógenos. Ahí está el 2-AG, ácido etilglicerínico y la anandamida, ¿no es cierto? Y aparte hay dos receptores, ambos funcionan tal como una llave y un candado, ¿no es cierto? No abre Lo mismo, estos receptores CB1 y CB2 funcionan de distinta manera.
cuando ingresa el CBD, el THC o los cannabinoides, también se conectan a ellos, ¿no es cierto? Y es que atacan CB1 y CB2. El CB1 al sistema nervioso central y el CB2 a otros sistemas, ¿no es cierto? Entonces es por eso que nosotros tenemos un efecto de una llave y un candado, que son los receptores los que tenemos adentro, y los endógenos y los fitocannabinoides que nos hacen que funcione bien nuestro cuerpo. ¿Cuántos contenidos hay en un cannabinoide común? ¿Cómo? ¿Cuántos componentes hay? En un cannabinoide. O sea, ¿cuántos ¿Cuántos cannabinoides componentes? hay? ¿Cuántos En- terpenos? ¿Cuántos ácidos? ¿Cuántos qué? ¿Qué O contenido sea, ¿cómo está tiene? compuesto? ¿Cómo está compuesto? Sí. No te cacho la pregunta. ¿Cómo está compuesto uno? ¿Qué cantidad de terpenos, de THC, No, verás. de lo que necesita, qué equilibrio tiene para hacer marihuana? Porque hay otros que tienen un poquito y un poquito son tomate. Claro, o sea, un poquito más de esto se hace hierba. esto determina solo el THC. Para hacer marihuana, solo el THC, ¿ya? Los Todos los que no efectos, son THC, que son los que nos interesan, los industrializados Claro, del cáñamo. Claro. Entonces, todos los efectos de los terpenos son los que te van a generar como un efecto séquito hacia el THC o hacia el CBD y que se manejan conjuntamente. De ahí viene lo que se llama el sistema endocannabinoide, que es el conjunto de receptores que nosotros tenemos adentro y los endocannabinoides, ¿no es cierto? ¿Endocannabinoides son los receptores o son los químicos? A ver, no, digamos que los endocannabinoides son cannabinoides que nosotros producimos. Que tenemos adentro. Sí. Es decir, que nosotros tenemos hierba. Que producimos. Perfecto. ¿no es Nosotros cierto? producimos hierba. Claro. Uy. No, y la hierba viene desde afuera, en Al cannabinoides. fin sale de adentro o de que afuera. son los que también ingresan mediante fumar. Es decir, que comer. estos son los que se conectan Como y que se hacen activan, la función. y eso hace el efecto, Estos son ¿no? los que se activan con estos y Cuando cumplen tú- funciones. Cuando tú fumas, Exactamente. llega al sistema nervioso central o a otro sistema y se conecta y hay alguna reacción. Son transmisores. Ataca a tu sistema nervioso, te da sueño, te da hambre, así, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que consumas, te vas a tener un tipo de vuelo o efecto terapéutico. Ya. ¿Cuánto ¿No es cierto? tiempo duela? Me imagino que eso lo hacen por tabaco, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuánto entra ahí? ¿Un gramo? ¿Qué entra en un tabaco más o menos? en un Sí, tabaco. Sí. Y el CBD para usos medicinales no se usa así. Ah, ¿no Sí. se usa así? No, ¿Cómo lo Las van utilizan? en A ver, sintéticos, también, ¿no? también se usa. También, También se en usa. Nueva York vendían Sí, bastante tú puedes CBD. encontrar resina de CBD para uso terapéutico, resina extracto de THC puro, Ya. sin mezclas. Hay abuelitas que le ponían alcohol de puntas y la Claro. plantita y esas cosas Pero y se eso ya- frotaban en a las ver, piernas. Para que el CBD sea CBD y el THC sea THC, necesitas Oye, descarboxilarlo. la quemarlo. chirca que crece en las calles, ¿eso es CBD? La No. chilca. Chirca No tiene que le dicen- cannabinoides, la- En vez de que esa es dice la hierba que trajeron los españoles acá. Claro, la chilca es una variedad también de ¿Una variedad marihuana. de qué? ¿De Sí, hierba pero o de no CBD? tiene cannabinoides, que yo sepa. Voy No a tiene. estudiarlo. Por ejemplo, el lúpulo sí tiene cannabinoides, ¿Sí? de la cerveza. Es primo del cannabis, la viala, por eso combina bien. No, si O la sea, cerveza la- no es por la- eso hay la- tanto- la hay- biela con A cannabis ver, también combina. párame el carro ahí, la biela no es cebada. La cebada Ah, que sí, lleva. pero Sí, tiene pero tiene lúpulo. Y el Es la parte lúpulo del es amargor. primo hermano de la marihuana. Es un contenido Claro, es parte sintético familiar. O sea, cada que Sí. pego una cerveza me esté pegando un poquito de marihuana también. No estás pagando O sea, una hierba otro- chimba. ¿no? Otro tipo de... de cannabinoide. Entonces, para pasar ya a la parte como tal de la parte jurídica o legal, podemos observar que el sistema endocannabinoide nos permite, ya conociéndolo y estudiándolo, que lo están haciendo acá en Ecuador, una iniciativa súper buena ¿Quién? de Mayu. Mayu es una empresa fitoterapeuta liderada por Julio, es un amigo. Entonces ellos ya están trabajando en el tema de cannabinoides, están formando médicos para que investiguen cómo es el sistema, cómo lo entiendes al sistema endocannabinoide. Es muy raro, yo tengo un amigo médico que me decía, David, es ilógico que a Entonces mí- ya existe, pues ya hay unas condiciones incluso descritas sobre eso, ya hay estudios sobre eso.
para que los apliquen aquí. Claro, en Ecuador, claro, para- pero siempre es necesario conocer. Me decía este médico, me decía, David, es imposible, es raro que a mí como médico no me hayan dado parte del sistema endocannabinoide, por lo menos una clase, siendo como es tan importante y conociéndolo como yo lo estoy estudiando ahora, siendo tan importante, y a ti como ingeniero agrónomo, que más bien te prohíban. Sí. Solo te la hayan permitido fumártela en tabaco Sí escondidas. sí hay algunos escritos y algunos tratados sobre cannabis desde hace Sí, muchos de años. hecho- Me de parece que el hecho- más antiguo es el chino de 2600 años. Claro, no sí, sé. sí, sí. Y ya se le define como una hierba medicinal. De hecho, en India Fitofármaco, fue ¿no? Rafael Michoacán que extrajo el THC, ¿ya? Y después el CBD y eso, pero es como que el Precursor. principal, el precursor del el que extracto. descubrió como de- el CBD. ¿Cómo el se THC. llama? Oye, ahora hay grandes THC. empresas. ¿Cómo ¿no? digo que se llama? Ah, ¿Cómo es que se llama? Rafael Michoacán es. ¿De dónde? Hindú. Miren, nos manda No. muchísimos mensajes por acá, quiero leer unos cuantitos. Saludos, mis brothers, dice, gran ya tarde, nos un saludo para los panas de la empresa IMG en el sur de Quito, están todos ahí conectados escuchando. Acá también dice, por supuesto, la historia nos hace descubrir cosas por las cuales nos quejamos, dice por acá. O sea, la hierba nos ayuda a tener hierro o a producir hierro, ¿verdad? Eso nos está diciendo Parece también. que son Muchas las gracias por todos los funciones. comentarios. Pero Gracias, son Iván. diferentes Alejandro también. contenidos. Ya. Justamente Nadie hace un está par de diciendo que días, no quiere. inclusive el comercio publicó y en diarios Ah, de que hay dos Estados cannabinoides Unidos que impiden que impiden el El COVID. COVID, ¿cierto? ¿Es esto? Ajá. A Por ver, eso dicen que ya no hay hierba O en sea, la calle. yo creo que si está en el comercio y está a nivel de New York Times y Washington Post, Debe ser por algo, ¿no? como que Pero en puede eso hay ser que una tener en cuenta que- noticia verdadera. ¿Ah? Hace muchos años, durante muchos siglos, la hierba ha vivido con los seres humanos. Nosotros en la sociedad, en diferentes sociedades, se han utilizado medicinalmente como relajante y también por diversión. Pero es algo cultural. Es una que ha medicina estado ancestral, siempre entonces. con nosotros. Se sabe, se conoce de los beneficios del cannabis desde siempre, ha aparecido en tratados medicinales desde siempre, desde que hay oportunidad de hacer libros. No desde hace 500 años, desde 2600 años. El primer libro impreso se llama La Sutra del Diamante y fue 200 años antes de que existiera Cristo, impreso masivamente, por si acaso, Gutenberg. sí. Entonces, cuando ya comprendes el sistema endocannabinoide, cuando ya sabes, por lo menos los médicos, ya sabes qué administrar, y ahí vienen las fórmulas mágicas, las fórmulas magistrales. que Allá llaman. pueden hacer esos contenidos medicina. para La definir dosificación dosificación para en causas base a las propiedades directas, y el efectivas. aprovechamiento, Entonces, ¿no? yo voy a necesitar para el pato que no puede dormir o que está con migraña y tal cannabinoide en tantas condiciones. Pero tú me haces un análisis a mí Claro, o qué? o sea, Porque hay, ¿Qué hacen? Un espectroanálisis de sangre por claro, el teléfono, médico te ¿qué? hace una historia clínica El para ver diagnóstico. si tú calificas como consumidor de cannabinoides. Ya. ¿Ya? Hay algunas Oiga, por lo de los cosas- receptores que tú tienes que tener Claro, para saber con cuáles es depende de tu la organismo. afinidad. ¿Qué es lo que hace el sistema? ¿Cuál es la función del sistema endocannabinoide en el cuerpo? Estos contenidos químicos que les decía que tenemos adentro es regular la homeostasis del cuerpo. Que si tu cuerpo está Homeostasis. fallando, algo él lo regula. Lo regula. Pero hay gente que no le hace bien. Hay gente que, por ejemplo, tiene problemas psicóticos y eso. Consumir cannabis, marihuana, no es bueno. Ya, lo vuelve Ya. más loco. Sí. Hay gente que, por ejemplo, problemas cardíacos no hay recomendado THC. Ya. CBD hasta cierta medida. Todo depende de cómo te lo recomiende tu médico. Por eso es importante. ¿Cuál esto. Si médico? tú entras, hay ¿A médicos dónde? ya. Acá hay médicos. ¿Dónde lo encuentran? Ya los voy a recomendar. Ya les voy a los recomendar. Los panas. Sí, a Oye, los panas. hablemos un poquito también del negocio de lo que es esto, ¿no? Porque hay muchas empresas que han empezado a fabricar gomitas. Que es lógico, tú tienes una fibra que no solamente es resistente, sino que es maleable, quiere decir que puede recoger color fácilmente, puede aguantar tensión, es dura, se puede lavar constantemente, dura más que la común y silvestre textil. ¿En serio? Pero el cáñamo ya se ha utilizado desde Hace muchos siempre. años, ¿no? Claro. ¿Tú Pero- sabes la historia de Levi's? Levi's era de cáñamo. Levi's es una persona que estuvo trabajando en un campo de mineros de oro en California. Y él lo que hizo fue
que las carpas, para vivir en esos sitios, porque no habían campamentos, sino con carpas, Ya. entonces eran hechas de cáñamo, Ya. de un cáñamo que con el tiempo se va decoloreando y todo. Él cogió esas carpas y hizo un pantalón, que resultaba mucho más fuerte, mucho más resistente que los otros. Entonces empezó a hacer pantalones de carpas. Las carpas eran de cáñamo. El primer Levi's fue de cáñamo. Vea. Y duraba muchísimo. Claro. Ahora los que fabrican ya no duran nada, hermano. Son de fibras Ya no sintéticas. ya son otras son fibras. plástico. Están alteradas o están utilizando reemplazos del cáñamo, pues durante el tiempo que ha sido ilegal ha salido del negocio. Y ahora, Por si acaso, aquí en el Ecuador tiene que haber habido una gran producción de cáñamo, porque por un tiempo en los años 80 del Ecuador tuvo una tela de cáñamo, tela de jean, que se llevaban de aquí para trabajar en otras partes. Entonces sí debe haber habido una industria aquí, pero no muy público, no sé. Pero sí había. El jean original era de cáñamo, lo que tenemos hoy en día es es su plástico. historia. Pues vea, qué interesante eso, ¿ah? No sabía eso. Si no lo sabía, lo aprendió acá en Carbono 4.0. Gracias. Ya lo Daniel sabe. Torres. Ya lo Irán sabe. a investigar a ver si es- Bueno, esta plantita la vamos a regalar, ¿no? En el programa. Verá, antes de regalar las plantas y todo eso, Sí. ¿cómo va lo del nombre para nuestra águila arpía? Ya que va a tenemos ser? varios comentarios que ¿Cuáles los vamos son a los dar. comentarios? Cuenta. A ¿Qué ver, nombres ¿usted tiene algunos propone? nombres ahí? A ver, aquí me están diciendo Camila, que Camila. significa nacida libre. A ver, ¿qué significa? Camila. Nacida libre. Camila Nacida significa libre. nacida libre. Qué bonito nombre. Vimala, que interesante. significa en hindú naturaleza o ¿Cómo es? pureza. Vimala. Bimala. Sí, Vimala o Vimala, no tiene tilde, entonces me supongo que es Vimala, que significa en hindú naturaleza o pureza. Bueno, estamos en el Ecuador, fuera. Póngale Nanta, que es Nanta. una especie de amuleto con poderes. Eso es el nombre que le ponen por lo general a las Sigamos personas buscando en los la nombres. Yo Amazonía, creo que ese de en la Camila Amazonía. es bastante interesante. Me gustó Camila a mí. Pi- Porque Pipín. es nacido libre o Sí. nacida libre. Así. Pipín, que puede ser como el nombre de una cuestión de una mascota. Eso suena ¿no? a Como político tal. rorón. ¿Qué nombre? Akari, Akari. Akari que significa luz, Luz. ¿no? Luz. Yara, que significa señora de origen tupi-guaraní. Tupi Guaraní. Guaraní. ¿Y Camila en qué idioma está? Oiga, y No y me por si dices acaso no ni habrá idea. alguien que nos envíe un nombre en Safiki. En Safiki, en Aguapit. Ve, Hubiera no. sido interesante, ¿qué- ¿no? ingeniero, qué- Esas qué nombre tenemos le pondrías? algunas. ¿Qué nombre le pondré? Ponte el micrófono, dije. Ananda, Ananda. ¿Qué es Ananda? creo que es felicidad. Ananda, felicidad, ¿verdad? También bonito Ananda. nombre, y está muy bonita, ¿ah? Muy bonita. Bueno, la persona que escogerá el nombre es obviamente Víctor Macías, ¿Por qué, la Víctor? persona indicada para escogerlo. Vamos a todos escoger que de más todas se las ocupen, ¿no? elecciones, de todo lo que nos van a decir. Que nos van a mandar. sigan ¿Será que le mandando. damos una semana más para encontrar Sí. otro nombre? Sí, Aunque vamos a- Camila me parece más interesante. Anandamida, pone. Ananda, Anandamida. Ananda, mira. vaya y mídalo. La hormona de la felicidad. Está de muy Cannabis. Ananda, mira, ¿ves? La hormona de la felicidad también. Puede ser también, ¿no? A Por mí favor, hasta ahora algún me- nombre en Caranqui, en Safiki, en Chachi. Sí, porque También. es parte de la zona de Lucumari, al lugar Recordemos, donde pertenece. recordemos el una águila. cosa, recordemos que no, el quichua no es el idioma de la gente originaria de aquí, no es, fue impuesto durante la época de los españoles, porque fue un idioma que fácilmente pudieron manejar los sacerdotes para poder enseñarles la Evangelizar, religión. ¿no? Por eso no es importante ni interesante tenerlo en quichua, sino en los idiomas de aquí. Safiki, puede ser Caranquis todavía hay. Qué bonito. Tienen que haber muchas más cosas. Tenemos que recordar nuestro país y tenemos que recordar a la gente que aunque el Tahuantinsuyo haya estado durante unos años hasta por aquí, no fue gratis. Aquí fue en guerra. En 46 años no se hace un país. En 46 años no se puede culturizar a nadie. Menos aún en guerra. Porque nosotros en guerra, los ecuatorianos estuvimos siempre. Y por eso cuando llegaron los españoles, lo que hicimos fue tumbar a los incas con los españoles.
Cuidado, se equivocan, que la historia es real. Lo escuché Deben primero. buscarlo, Sí, deben veamos. investigar. ¿Será que le damos una semanita más, Víctor? Sí, ¿Te démosle parece? una semana más. Démosle una semana más para ver unos nombres más y también en Shuara, Hasta fin de mes, hasta fin Sería de mes. buenísimo. en Achuar. Pongámosle, démosle una Hoy semanita tenemos más a unos la amigos audiencia allá en para Huamboya, sacarlo. yo creo que el Rafael nos Podríamos puede buscar sacar, nombres perfecto. en Shuar. En guaraní. Guaraní, ¿qué tienes? Paraguay. Vos, güey? No, pues guaraní Guaraní. se habla aquí, guaraní se habla aquí. No, Guaorani. Sí, se habla Cuidado, aquí en porque Ecuador. Guaorani no es lo mismo que Saludos guaraní. a Lili, también está El conectada. guaraní es el idioma original. allá Es en una ave Corea. mítica masónica, dice. Vean. ¿Cuál? Dice Lili, está escribiéndonos también en las redes. Sí, a ver. ¿No? Huirapura. Huirapura. ¿Huirapura? ¿No será ese el original nombre de...? Huirapura es una ave mítica del Amazonía. Buen nombre, anótelo. Guira. Y luego ponemos una Huirapuru. votación, Huirapuru. porque según tengo Huirapuru. entendido, hay bastante gente que nos está siguiendo, por eso decimos gracias por su tiempo. Cuando escuchen Huirapuru. esto, lo primero que van a escuchar es cosas por el bosque y hechos que se pueden investigar. Nosotros queremos proponer el pensamiento crítico en las personas, que no se dejen engañar, que rescatemos lo nuestro y que lo hagamos con gusto, porque somos un grupo humano que está en un determinado terreno y en común tenemos el haber nacido aquí. El resto son estupideces con las que quieren dividirnos y no se debe jugar en eso. Eso sí es Lo que verdad. debemos jugar es por tu país, debes querer tu familia, tu casa, tu barrio, tu ciudad, tu país. Eso es. Entiende lo tuyo, conoce lo tuyo para que lo puedas cuidar. Y Aquí defender. hay muchas cosas, y por ejemplo en el caso del cannabis yo tengo entendido que el Ecuador tiene una capacidad con el clima que puede tener en todos los pisos climáticos. ¿Cuál es el- De 19 me parece que hay 19 variedades del CBD, 17 se dan aquí sin necesidad de invernadero, y otros que posiblemente sean más interesantes, pero se dan con invernaderos, ¿no? Sí. En Europa, en Canadá, en las partes donde están sembrando esto, tienen que tener invernadero, cuarto, electricidad, agua dirigida y todo. ¿Cuál es Aquí en el el mejor- Ecuador puede crecer en cualquier parte. Pero ¿cuál es la mejor parte no. para sembrar esto? A ver, Cuéntanos los estratos A ver, y los les crecimientos, a ver. A ver. primero un reto importante en el Ecuador tenemos el fotoperiodo. ¿De qué? El fotoperiodo. Digo otra vez. Fotoperiodo. Chao. Ya. Eso tiene que ver con las placas. No, con la luz. Con la luz, ¿no? El nosotros fotoperiodo tenemos quiere decir el nivel de luz que tenemos. Claro, El no. Ecuador tiene 12 horas de 12 luz, ¿no? horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y, ¿Y más o menos- eso necesita que una planta sea más fuerte o qué? No, a ver. Las plantas de que vienen, el cannabis, ¿de dónde viene? De latitudes donde los días son más largos. ¿Ya? Entonces es un reto saber cómo vamos a manejar el fotoperiodo. Por eso las plantas de acá, las flores tropicales, utilizan luz. No sé si han visto el camino Guayabamba y esas cosas. Entonces, el cannabis como tal, de ley va a necesitar luz. También lo podemos hacer a cielo abierto para a extraer el flor o en invernadero. ¿Ya? O sea, quiere decir que el indoor. cannabis necesita condiciones especiales. Sí, para entonces poder- Ahora hablemos de las explíqueme por qué hay condiciones. tanta hierba en Colombia entonces. ¿Qué condición especial A tiene ver, allá? ya. Tú puedes sembrar marihuana en cualquier parte del país, Ya. pero cannabis o cáñamo, no. O sea, el cáñamo es más, es más resistente o se resiente más fácil que la marihuana. O sea, la marihuana Claro. puede salir en A la ver, esquina, te- pero el te- cáñamo no. Te digo por qué, porque nosotros tenemos que conservar las condiciones de estrés, evitar las condiciones de estrés que antes hablábamos. Ujú. Cuando tú tienes en un invernadero que lo pones en el oriente, vas a tener excesiva humedad. La humedad te va a traer muchos hongos y muchas plagas, ¿ya? Se va a enfermar la planta, ¿no es cierto? Eso hace que tú tengas que tener un invernadero extremadamente potente en extracción de humedad, en controlar la temperatura, porque las temperaturas de allá son muy altas. Entonces, ¿no es no cierto? solamente Entonces, poniéndole en el taquito y el Ecuador ventilador. hay zonas, en Colombia se está investigando cómo introducir para esas partes del trópico cannabis medicinal. Marihuana puede sembrar en cualquier lado. De hecho, hay unas plantas de unos amigos
que me contaron que tenían otros amigos por ahí, en Santo Domingo. El amigo del amigo. Del amigo del amigo. Sos panas, loco. Unas plantas de unos 2, 3 metros, 4 metros, con unas producciones increíbles en Santo Domingo. Una cosa es tener unas 4 o 5 plantas en tu patio y otra cosa es tener unas 50,000, unas 5,000, 6,000, 10,000 plantas en una hectárea. Entonces es súper difícil. Ahora, según lo que hemos visto en Colombia, más o menos las condiciones adecuadas están entre 1.800 a 2.200 metros sobre el nivel O del sea mar. que en el Ecuador se puede sembrar a cualquier parte. Altura, Ese es tamaño. uno de los vacíos legales que tenemos, no está regulado puede la sembrar? siembra. No. Es que no, No. sí No está hay regulación, regulado. sí hay regulación. A O ver, sea- cuéntanos. Verás, No hay nada, muchachos. Está regulado, pero no de marihuana, está regulado de es que no cannabis hay, y de no, cáñamo. en el país no está permitido siembra de marihuana. Claro, eso hay que Justamente tenerlo es bien lo que claro, les no acabo es- de no, no, decir. no. El está cáñamo es la permitido- parte industrial. Claro, no está permitido la siembra de marihuana. Lo correctamente, como tú Cannabis lo de dices, uso- el cannabis de y uso el cáñamo responsable, y CBD está permitido, inclusive ya está regulado por el INEC. Hay licencias, ¿no? Por Ajá. hacer Muy procedimientos difícil sacar una especiales. licencia de estas. Más o menos tienes que cumplir con algunas características, buenas Ser Pero no prácticas. ecuatoriano. debes conducir. ¿Cuáles son lo que sí sabes? Hay algunas que debes cumplir. Primero, inicialmente en el proyecto de ley estaba que tengas una credencial de farmacéutico Chus. para poder producir. Doctor, No. yo tengo un primo doctor. Depende Ya. de la licencia. Depende de la A ver, licencia. hablemos un poco de las condiciones, las mejores A ver, condiciones ¿cuáles son las que se condiciones? podrían plantear en el Ecuador. Ujú. ¿Ya? Por ejemplo, el Valle del Chota. Fantástico. ¿Ya? ¿Ya? Las zonas de Guayabamba. ¿Ya? La mitad del mundo. El aeropuerto de La Toma. Las zonas maiceras. La más o mitad menos. del mundo fue esa Claro. parte seca Sí, que se les puede ser. agüita. El tema es que mientras más... Podríamos sembrar la hierba en donde están tumbando piedras, donde están las minas, para tapar eso. Para tapar Claro, eso, claro. O sea, verás, Restauración, es muy bueno. el tema del cáñamo es súper importante. Ahí viene el tema de la restauración. ¿Qué es lo que hace el cáñamo como tal cuando lo pones para extracción de fibra o semilla? Primero lo puedes utilizar para hacer rotación con el maíz, por ejemplo. Yo soy de la provincia de Loja, ahí se siembra muchísimo maíz. Y en una de las condiciones, creo que para mí, una de las mejores condiciones para sembrar cáñamo, que es la parte de Pindal, Zapotillo, Celica. Y esas zonas, por ejemplo, siembran todos los años maíz. Una rotación del cultivo que representa que cada año se siembre maíz y otra vez cáñamo. El cáñamo lo que te hace es mejorar las condiciones del suelo. Aparte de devolverte los nutrientes, te extrae, es como una aspiradora, te extrae todos los metales pesados y toda la contaminación del suelo. Ay, qué interesante. No sé. Esa es la función que se le quiere dar para restaurar, por ejemplo, zonas destruidas como las palmicultoras, Claro. que están destruidas por agroquímicos, y dejar que crezca para que Claro. la Ahora- tierra se nutre. Yo tuve la visita de un cultivador muy famoso en Estados Unidos que maneja súper bien el cultivo y me dice cómo van a adaptar a las partes altas sobre los 3.000 metros en el Ecuador. ¿Ya? Y le preocupaba mucho. Sabe A mucho de 800 genética. metros nomás puedes sembrar. Ah, Hasta los 3.800 nomás se puede. sí, pero... Pero no se da nada. No, o sea, la marihuana se da en cualquier lado. O sea, en cualquier lado del Sí, país. pero no estamos Sí. viendo la parte Claro, industrial del cáñamo. Claro, ahora, Si en lo mi que casa estamos- se está dando. Ahora, El cuando, cáñamo. cuando hablamos De de cualquier cáñamo, lado. De cualquier lado. cuando hablamos de cáñamo, genetistas nos han dicho que de 500 metros sobre el nivel del mar para abajo. Y en Para la condiciones costa. secas. Claro, en las condiciones Manabí, secas, Montecristi. en la parte de Montecristi, Manabí, por ejemplo, en las zonas donde se siembra teca, balsar y esas zonas. Que los suelos no sean muy... Para que no tengan contaminaciones de salinidad metal, salinas. y que tengan mucha aireación. ¿Qué los es suelos. cierto que donde se siembra la caña se puede sembrar cáñamo? Probablemente. O sea, Las condiciones son similares, muchos ¿no? dicen que las condiciones del cáñamo y el maíz son similares. Y la Sin caña. embargo, Y la caña. claro, y la caña también son similares. Ahora, en ese aspecto, por ejemplo, mejor que la caña produce más alcohol. ¿Por qué? Más alcohol. Más Te tengo alcohol que la datos más caña adelante azucarada. de cuánto puedes sacar de alcohol más adelante. de cáñamo. Ya, sí te tengo datos, no los Bacán. recuerdo ahorita. Pero eso, y básicamente lo que en función de esto tú puedes sembrar cáñamo y cannabis, ¿no es cierto? Entonces hay los dos. Y ya en la parte legal tenemos en el ministerio sacó un reglamento
que es el 109. Es el de las 2 hectáreas. Es un acuerdo ministerial. Entonces tenemos 7 licencias. Un acuerdo. Sí, Digamos, un acuerdo un acuerdo y una ministerial, ley. ¿no es cierto? Un acuerdo y una ley. Y entonces, y los costos son muy bajos, o sea, con respecto a otros países son muy bajos. Estamos hablando que la licencia 1 es para importar, la licencia 2 es para producir semillas y esquejes, la licencia 3 te permite cultivar lo que decíamos, cannabis medicinal para extracción de flor medicinal, la licencia 4, y en esta licencia 3 lo mínimo que tienes que sembrar es 2 hectáreas. Como 2 ley. hectáreas 2 de hectáreas como ley. siembra. Cuando siembras caña, 2 hectáreas en invernadero y 5 a cielo abierto. ¿Ya? Y tener que en cuenta que tus vecinos a 20 kilómetros no estén cerca. Oiga, por el tema de polinización cruzada. ¿Y ¿Cuál es la dónde polinización consigo las cruzada? plantitas para sembrar esto? Las plantitas, Sí. El negocio, el país donde está el negocio. ahí viene lo del licenciatario 1 y licenciatario 2. Ya, O los si no, los que no tienen licencia por debajo. Por debajo. Y de ahí viene la Entonces licencia. aquí, si no hay una ley que ampare todo esto, va a haber también como el tráfico de Eso lo que va a ocurrir es un problema de mercado Ese es el básico, problema. porque yo he encontrado en algunas partes, por ejemplo, un quintal de semillas por $20 y el mismo quintal por 280. El mismo quintal con las mismas especificaciones, depende de dónde compras. Todo es marketing. Sí, aquí ¿Y hacia vas a dónde encontrar plantas de lo que quieras, donde quieras. Les hemos pensado reforestar con eso. Sin embargo, ya legalmente tú puedes comprar. Ya hay empresas que han sacado la licencia, creo que son Ya, pues. 60 personas, entre gente que va a cultivar, gente que va a importar semillas, gente que va a hacer trabajos de fitomejoramiento, porque lo importante, según lo que nosotros hemos conversado con fitomejoradores, es trabajar en el tema de la semilla. No es como traer una semilla y sembrarla. Entiendo, Canandes es una de las empresas, conjuntamente con Ananda, que Ananda está en Riobamba y Canandes está en Pedro Moncayo, que son de las empresas que ya sembraron. Canandes ya vendió en el país, no sé dónde, creo que exportaron o hicieron una venta local. Ellos ya tienen una variedad adaptada, que tiene, entiendo que si ya sembraron tienen menos del 1%, entonces ellos creo que tienen media hectárea, empezaron con media hectárea. Entonces, Ingeniero, una Pero si consulta. empezó con media hectárea ya no entra en el proyecto. 2 En la hectáreas. licencia. no, a ver, tú puedes empezar con pocos metros cuadrados, con 1000 metros cuadrados. Y decir pero que en después te cin- vas a comprar los 200 hectáreas. No, en 5 años Para Te empezar con una comprometes maceta. a tener 2 hectáreas en te 5 comprometes años. a tener 2 hectáreas. Ya. Cada cosecha va una persona del Ministerio de aumenta. Agricultura, revisa, hace los análisis y ya puedes vender. Si hay esa persona, si hay personal para eso. Debe existir. Está en el ¿Debe reglamento. existir o estás Está en igual el que reglamento. todos los ecuatorianos esperando que la ley Eso es funcione, lo que gracias a pasa. Dios? Es justamente el Ministerio de Salud Pública que ha destinado una unidad para hacer estas gestiones de la medición de que Debe las de plantas salud pública. tengan menos de 1% de THC. Ya. Entonces me imagino que deben tener la infraestructura de los laboratorios en cada provincia. Ya debe estar todo eso armado aquí en el Ecuador. Claro, si ya está listo hace rato. Sí, sí, Están está sem- esperando nomás. Ya se está sembrando. Ya ¿no es están cierto? vendiendo, es más, ya están cobrando en segunda vuelta. Entonces, Pato, ¿Quién me compra esto? Pongamos, yo me saco la licencia, todo eso. Tengo 2 hectáreas de Hay semillas que cáñamo. se pueden comer, ¿no es cierto? Hay semillas son comestibles. ¿Quién me Yo he compra? visto en el Supermax y ya cajas de Sí. de semillas De de hecho- Mercado cannabis internacional. supremo, De hecho, todo lo que se Mercado está haciendo internacional. ahora en semillas se está importando y trayendo de fuera. sí, ¿De dónde? hay una marca Cusi, creo que está trayendo de Estados Unidos, está en el Supermaxi. No recuerdo otra, pero también he visto en el Supermaxi. Yo soy consumidor diario. La semilla de cannabis tiene abundantes aceites, omega 3 y omega 6. Wow. Los aceites súper buenos. La característica de la semilla del cannabis es que no tiene cannabinoides. Ya. Está libre de cannabinoides. Y es Y que es un súper bueno. alimento así como un cereal. Es como un cereal. Lo consumes en la Tiene Como mañana. quinoa, fibra. algo así. ¿no? Sí. Fibra, Entonces, ¿qué tiene? ¿Sabor a qué? La semilla que tiene como fibra. comerte una almendra. Ya, ¿Quién? entonces tiene fibra. Sí, tiene una fibra. Ajá. Qué rico. Entonces, otra de las... Y omegas. Claro, y omegas. Entonces, otra de las licencias es la ¿Será algo licencia- así como la linaza? No, más bien como la almendra. ¿Dónde es que están vendiendo? En el Supermaxi. Ah, no, está súper En más Fibeca, en algunos lugares. Entonces, hay la No es licencia... que cuando les prendes revientan.
No son para reventar, son para Son comer. para freír, son para freír. Creo que se fríen. Oye, ¿quién me se compra ponen esto? en sopas. Tengo, me dedico yo a sembrar esto. ¿Cuál es tu clientela? Ya. ¿Cuál es la clientela? Sí, ¿dónde La vendo esto? clientela, buena pregunta. A ver, Mercado. los principales mercados a los que tú puedes, por ejemplo, Brasil es un potencial mercado para el Ecuador. Pero tienen un potencial espacio para sembrar eso. No hay una ley. No hay una ley que regule, es prohibido sembrar cannabis medicinal y cannabis de cultivo en Brasil. Entonces, En Brasil es prohibido el cannabis de todo, o sea, Pero es Bolsonaro uno de los- ha regularizado más fuertemente el consumo de todo el tipo de drogas. pero es más No se pregunten de dónde Pero vienen esas gangas de babos. ¿Cómo entra la regularización de la ilegal. compra en el mercado? en el mercado. Claro. En Brasil, por sí, ejemplo, es- no, es que puedes consumirlo en forma de aceite, puedes importarlo, pero no puedes Ah, sembrar. perfecto. ¿Cuáles son los productos base? Aceite, veo que es uno. ¿Cuál es la otra presentación? Como comida los he visto como Sí, semilla. a ver, tú puedes conseguir el cannabis medicinal en forma de aceites principalmente, ¿ya? Pero imagínate cualquier alimento, lo puedes meter ahí, en pastas, en chocolates, en bebidas, puedes hacer limonadas y eso. ¿Hay fitofármacos como tal? Sí, hay endocannabinoides sintéticos que se llama. Entonces, por ejemplo, Sativex es uno de los más famosos. Nabilona, creo que lo trajeron de España, ese, o lo produjeron en España. Bueno, hay algunos, entonces, pero dependiendo de tus síntomas. Sativex creo que es para el sueño, ansiedad, angustia y eso. No estoy muy seguro, pero ya decir, es un cannabinoide. Para ese tipo sintético. de diagnóstico, ¿no? Ajá. Entonces, más o menos para ver las licencias, hay la licencia 6 también, que la licencia 5 es para procesar lo que estamos haciendo, lo que tú decías, aceites y ese tipo de cosas. La licencia 6 es para fitomejoramiento, para traer semillas, mejorarlas y venderlas. ¿Ya? Y la licencia 7 que es para ya comprar, procesar y exportar. Esa es la más Una cara, cosa. cuesta 40,000. Una pregunta. ¿La semilla Wow. es libre? ¿La semilla es libre de qué? Por ejemplo, O sea, tú traes la regularización. semilla, la siembras. ¿No es cierto? Tú ya siembras. Tus plantas dan semillas y las siembras. No, No puedes como las sembrar. rosas va a ser. La semilla no es libre, es genéticamente modificada para que no Claro. funcione Ahora, ¿se acuerdan que les hablaba? y en que la- no produzca semillas. No, sí puede. El tema es. Pero de- son estériles. No, Mm. sí las No se puede fertiliza, producir. ¿sí? Pero acá vamos a comprar semillas feminizadas. Todas las plantas que necesitamos son semillas feminizadas. La Ok. reproducción se la puede hacer por esquejes. Sin embargo, tú tienes que comprar la semilla. ¿Ya? No Siempre puedo tienes que sembrar comprarla. y recolectar mi semilla yo mismo. No la puedes vender a tu semilla. No Hay puedo venderla, importadores no puedo de usar. semillas. a ¿Por los qué? que- ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Funciona como propiedad intelectual. ¿Ya? Es que son, Bueno, esos son las son las registros de cannabis propiedad industrial. genéticamente modificados y ya preparados para tal o cual función. Hablemos- Son semillas creadas, son semillas preparadas. Y que Es un tienen super patente. Monsanto. Claro. Tienen patente y es precisamente por la patente que tú no puedes simplemente producir sin pagar la patente. La misma pregunta que te haría si es que te estoy preguntando y estamos hablando de soya. ¿Cuáles son los daños de ser un producto genéticamente modificado y controlado de esa forma? Es buena Que pregunta. no produzca. Y además, esto, a ver, cuando se trata de alimento y aceite, la persona que te compra grado farma. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tener un montón de reglas o hacer un seguimiento de trazabilidad de tu producto. Desde que compran la semilla hasta que la siembras y Hasta la que vendes. obtienen el producto. Te piden un registro, no es sembrar por sembrar. Una trazabilidad. Ya, una trazabilidad. Y para eso hay un sistema de trazabilidad. Y dependiendo del país, ellos te dicen, ¿sabes qué? En México hay esto. Para entrar a México tienes que cumplir con esto. Este sistema de trazabilidad aplica para México, pero no aplica para Holanda, para Francia. Por ejemplo, los principales. Claro, Pato decía, ¿dónde voy a vender? ¿Dónde Sí. voy a vender? Mi principal función, por ejemplo, es encontrar un mercado de aceites en Estados Unidos. Ya. En Estados Unidos, por los precios que ya los vamos a ver. En Europa.
pero si mi límite de THC en Ecuador es el 1%, pero en Francia es 0,3%, en Estados Unidos es 0,2%, tengo que trabajar con variedades, con genéticas que tengan en Ecuador menos del 0,2% para poder exportar, para que ellos me cojan esa. Tiene que haber una manipulación genética. A ver, no tanto manipulación genética, es súper fácil de... Descogitamiento es manipulación. Claro, verás, sí. El tema del cannabis es un tema como el maíz. Es una planta que puedes hacer, una planta dioica. Quiere decir que tienes una hembra en una planta y un macho en otra planta. Tienes que fertilizar es para que sean. Y se llama polinización cruzada cuando el viento sopla y la poliniza, ¿no es cierto? Es por eso que en una plantación solo tenemos hembras, no tenemos machos. ¿No ¿Ya? se les ocurrió ponerle machos para que se paren? No. Llámeme, digo, vamos. Vamos, pero ya sí puedes ir, pues estás casado. Entonces, otra de las preguntas es fácil obtener en realidad las licencias en el Ecuador. Veo que el Ministerio... Solo falta plata. Solo falta plata. Vamos a hablar de los precios por hectárea, pero... ¿Cuánto me da por hectárea ya siendo negocio? A ver, verás, dependiendo de lo que vayas a sembrar y dependiendo de tu mercado. Para aceite. Para aceite. Tú puedes tener un aceite para el mercado local tranquilamente con un invernadero de $6 del metro cuadrado como los de acá de Cayambe, de Las Flores, o ya un poquito con un invernadero de 100 o 200 a $500. Yo no sé el sacar metro el aceite. cuadrado. Yo hago la planta $500 y metro vendo cuadrado. la planta lista o qué. ¿Qué tiene? Control de temperatura. Pero hay una empresa que te vende, una francesa, que nosotros hicimos la cotización, te cuesta $1,000 el metro cuadrado. Pero cuando tú compras uno de esos invernaderos, ya no te tienes que estar buscando el mercado te busca a ti, porque saben que tu inversión te va a dar una planta, un aceite con grado Pharma. Interesante. Oye, Aceite con grado Pharma. Eso quiere decir que tú cultivas bastante de este cáñamo, pero muy poco llega al grado Pharma. ¿Cómo se saca el grado Pharma? ¿Es consistencia? Claro, no, el tema ¿Qué? es la calidad del aceite. La El calidad. rato que tú, por ejemplo, tienes un invernadero así nomás y todo, se te meten, te empiezan a meter plagas, enfermedades, tú tienes de ley que utilizar algún control. Se te va al diablo. en una casa, ¿cuántos puedo sembrar? El proyecto, Depende. o sea, dime una cosa. Este espacio. Procesando, sembrando cannabis, tú tienes que utilizar y tienes que gastar en agroquímicos para mantenerle vivo. A ver, es totalmente orgánica la producción. Acabas de decir que tienes que cuidar de las plagas. Por eso. ¿Con Es qué que verás, crees? a ver, ¿Ajo con a ver, cebolla? Claro. Excelente. Conín y esas cosas. ¿Por qué? Porque el ajo y la cebolla no es para comer, es para espantar los insectos. Claro. Y a los novios de las hijas. También. Seguramente. Buena estrategia. Sí. Pero ese es el tema, que el rato que, como te decía, tú empiezas a hacer esto, ya no puedes vender. Tienes que meterte a un mercado nacional. Claro, Que no porque es tan tienes que regulado, y- utilizar agroquímicos que ellos te Oye. manden para poder hacerlo a nivel de ellos. Tengo una pregunta, De no sé si mercado. será el caso, ¿no? Mete la pregunta, Pero, loco, ¿cuál es el hay que caso? preguntar. En la olla entran Ya. platos. Ok, esta es mi pregunta. ¿Qué da más? ¿Sembrar marihuana o sembrar para aceite? Dependiendo del mercado. Yo creo que para aceite es más dinero, porque la farmacéutica paga más. Ya. El otro es con el riesgo de pierde y muere en el camino y jodas en la prisión. Y los Jugarle precios, al mojado. los costos de inversión por hectárea ya van a depender de tu mercado. Como te decía, puedes hacer un mercado local con invernaderos locales y vender para extraer tus propios A aditivos. ver, yo tengo locales. ahorita 2 hectáreas para sembrar. ¿Qué siembro? Para aceite, para comida, Dependiendo de para ropa. Yo te pongo un presupuesto más o menos de unos $600,000 a $1 millón por hectárea. You fired. Entonces tú me vas a decir qué es lo que quieres sembrar. O quieres sembrar cáñamo industrial, que más o menos hemos visto que puede ser por ahí con el costo de producción del maíz o un poquito más, quizás unos $2,500. con Costo de importación. producción de maíz está en unos $800 de hectárea. más o ¿Cuánto? menos. Desde unos 800 a 1.100 Sí, un poquito, unos $1,800 por hectárea.
Es un Ajá. poco más, o sea, tienes Sí, sí, que invertir un poco, pero tienes un mercado seguro. Claro, pero ese es el tema. Por ejemplo, yo puedo encontrar seguro mercado para el cannabis, que está en un mercado en crecimiento, el aceite medicinal es súper en crecimiento porque ya vamos a ver, lo puedes utilizar para todo. O sea, si la gente en Ecuador que es súper emprendedora puede utilizar el cannabis absolutamente para todo. Se puede utilizar para comer como condimento, puede mejorar Para la todo, carne, no se para me ocurre todo, para todo. suavizar A ver, la comida. Se lo puede no hacer sé. cosméticos, alimentos, puedes utilizarlo. Ya en aceite, cualquier cosa. ¿no? Claro, tú puedes hacer Ahí resbala ya, con aceite resbala. Con ¿no? aceite resbala No, todo. no, yo tengo un amigo que está haciendo lubricante canábico. ¿En serio? Y Y debe usted- estar muy bueno. Claro, ya se olvidó del Five. Claro. Vea, está buenazo. la Sí, idea. yo conocí una experiencia en Guayaquil que estaban alimentando a las gallinas, a los corrales con las semillas de cannabis y están teniendo una producción excelente porque son gallinas carísimas, son totalmente orgánicas, comen Y esa cannabis. comida A mí- y esa carne vuela del supermercado. Oye, sí. Y un amigo también se metió en el negocio de avícola, ¿no? De las gallinitas. Y también les da con eso, pero se les fueron volando. Buena. ¡Eso es! Hay una línea de un chico que, otra vez se me fue el nombre, producto del cannabis. Necesitas andar probando el producto. Él tiene productos específicos ¿Cómo qué? para animales, para perros. Él es Galletas. veterinario y él es médico y él está estudiando estrictamente el cannabis y tiene creo que un grupo a nivel de Sudamérica que investigan mucho cómo afecta el cannabis en los perritos. Los perritos tienen muchos problemas de ansiedad, la bulla de la ciudad. ¿Cuál es el nivel de estudio de eso aquí en el Ecuador, por ejemplo? Está recién empezando. Ese es ese un tema. nulo. No. O sea, se pueden admitir fallas. No se equivoque. O sea, que A ver, pueden haber está- cálculos. Tendría está- que calcular el tamaño, el peso, todo. la edad. Verás, Todo. eso se hace en función del perrito, de la raza, del tamaño, de lo que yo tuve clases, yo tuve la oportunidad de asistir Sí. a una de las clases. ¿Has tenido experiencia con esto? ¿Ah? ¿Has tenido experiencia con los animales del cannabis? No. No. Yo Yo tengo una experiencia, verás, una amiga mía tenía un perrito enfermo. Le mandaron a dar un frasco de cannabis, tuvo que ir al veterinario porque Maca se le muere volado. Digo, bueno, no importa, en unos 3 días baja del vuelo, le dijeron. Es de la vida real. Chicos, se nos terminó el programa. Hoy, un programa muy interesante, la verdad, ¿no? Muy interesante. Bueno, No. quedan muchas cosas. por ¡Oh! Quedan muchísimas cosas por hablar, Camilo. Hay mucho que conversar, hay muchas cosas que ver. Muchísimo. Sí. La Hay cultura, muchas cosas mira, en el Cosas que la medio. gente no sabe. Que La le pone, historia. ¡uy, qué susto! ¡Qué La miedo! parte históricas, hay cosas que la no parte se conocen cultural, o la que no parte se hacen. artística. Debe haber, como siempre, el otro año estuviste aquí hasta que vuelvas, ya esta vez hasta que vuelvas para concluir un poco más de detalles, porque todavía falta, por ejemplo, falta todavía conversar un poco de lo que es el rastafarianismo hoy día, ¿no? Claro, la parte cultural. En esa parte cultural, y el Histórica, deporte. Me acuerdo artística, culinaria. conocí un rastafari culinaria. tenía conocido unos rastafarios, me acuerdo, en Inglaterra, y yo me acuerdo y me senté a conversar con ellos, le dije, bueno, ¿y qué es el rasta? Lo único que podían decir era que era fumarlo. Le dije, ¿no sabes quién es Haile Selassie? En su vida había oído de ellos. Entonces hay cosas que hay que seguir impulsando para que culturalmente despiertes, para que creas lo que tienes, lo que tú puedes comprobar. Hay que ver las verdades. Mantener un pensamiento crítico es muy importante para nuestra sociedad, especialmente para la desmitificar, ¿no? ecuatoriana. Porque nosotros tenemos que entender, primero, que no debemos olvidar, no se deben dejar las cosas en el olvido. A la gente se le olvida mucho de la historia y de la que ha vivido. No se diga de la que no vivió. Tenemos también que crear un área donde por favor nos digan la verdad. Que la Academia de Historia no se dedique a contar un panfleto. Que nos cuenten la verdad, que nos digan qué es lo que es. No importa cómo sea. Que la verdad los hará libres. Ahí vino. Ahí vino Oye, el representante ¿de macro quién es la bandera que del tienes en la cabeza? Rastafari Radial. ¿De dónde es la bandera? A ver, ¿de dónde es la bandera? ¿De dónde es? ¿De dónde es el cartel? Tabalo, lo compré. Sí, pero la bandera es la bandera etíope. Etíope. Vaya viendo. Con esa historia que les conté del Haile Selassie que todavía falta Está todavía. linda. ¿no? ¿Me sí. gustó? Bueno, la gente no sabe mucho ni de su historia ni de sus filosofías. Hay culturas que han manejado el cannabis durante siglos en la India, como alimentación, como vestido y también como cultos religiosos.
pero también hay problemas de legalización por el mundo poderoso que está en el momento. En el momento tiene que mantenerse ilegal porque destruye los negocios de otras personas. La gente que siembra algodón para hacer blue jeans, no le va a gustar la idea de que vuelvan a hacer blue jeans de cáñamo, como deben ser. También deben haber los sintéticos, los que utilizan plásticos, los que utilizan reemplazantes. Pero el cannabis tiene la ventaja de que puede ser una buena fibra para industrializar, va a recuperar el medio ambiente porque puede restaurar el suelo y puede ser un negocio interesante en la parte medicinal. Aquí no se promueve la pomada, sino se promueve la parte industrial y medicinal. Así con este último mensaje de Víctor nos vamos volando con el águila arpía. Recuerden, vamos a dar una semana más para darle el nombre al águila desde Rainforest y la marca Roots for the Future. No se pierdan tantos productos increíbles. Y vaya a investigar. Con marca Ecuador. Las mieles de melípona, investíguelo. El café honey rojo, también, agroforestal, que cubre y cuida el bosque. Acuérdense que estamos conservando el bosque. Tenemos la careta pintada, que es una obra artística increíble, una careta del oso de anteojo pintado a mano. Y tenemos las mieles, como ya habíamos indicado, y pero tenemos también el chocolate. Tenemos una página web que es rootsforthefuture, donde tú puedes ya comprar productos del bosque que sirven para apoyar el bosque. Entonces ya puedes ir y clic lo que te interese comprar. Entonces, les damos una semanita más, vamos a estar publicando pendientes las redes. El nombre está muy bueno. Forest. Los nombres están muy buenos. Sí, para eso y es importante que la gente nos apoye. Más que mandar, podemos ver. 70,000 personas que nos han escuchado. Ahí se pueden haber 70,000. Acá perfecto. Dice, vámonos con eso. Saludos Patito. desde Chimbacalle, están escuchándonos por allá. Muchas gracias. La gente de Chimbacalle, Chimba Street. ¿No? Chimba Street. Barrio de rockeros. Idiri, dice Idiri, que le gustaría el nombre Idiri. A México. Significa líder. ¿No? Idiri. ¿Qué idioma será? No dijo. Les recomendamos que nos especifiquen también el idioma como para tenerlo en cuenta. ¿Pero Safiki? Sí, Safiki. Safiki. Perfecto, esa es una muy buena opción. Recordemos que el águila Igual que los colorados llegaron a una especie de negociación con los vivos españoles. Ellos no eran de ellos ni nada, se respetaban mutuamente, pero vivían. Los colorados son los que hablan Safiki. Sí. Sáchila, ¿no? Muchos nombres nos mandan por acá también. Muchísimas gracias a todos que se han conectado. Gracias, Ige, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos gracias por darnos tus ideas, darnos la información de lo que estamos trabajando. No, gracias por invitarme. Yo quiero llamar al Ecuador que el tema del cannabis, la industria, nos puede abrir muchas puertas a todos. Se puede trabajar en cosméticos, en la agricultura, en la parte médica, fitofármacos, ¿no? Es súper importante en la parte de fibras. Textil. La industrialización es del cannabis es importante para el Ecuador. Y un poco salirnos y leer más, como tú decías, enterarnos más de la historia respecto a lo que ha sido el cannabis en nuestras vidas. Y en la historia del mundo, ¿no? Me gustó ser enfático, es porque nosotros producimos cannabinoides o endocannabinoides, tenemos en nuestro cuerpo cannabinoides. En forma natural, el ser humano siempre ha utilizado cannabis, nació con, entonces era verdad que es un pedazo que les falta. Claro. Así es, señores. Muchísimas gracias, Cris. Muchísimas gracias. Y siempre, Víctor. Tema para hablar largo, ¿no? Sí, gracias a todos y dejen de satanizar el consumo de marihuana porque no es una droga que destruye la sociedad. Por no conocer, conozca primero. Pruebe, investigue, luego me cuenta. discuta. Sí, realmente aquí piensan que el que fuma es un delincuente solo por fumar. Hay delincuentes de cuello blanco que no fuman nada y se roban el país completo sin haberse prendido un cigarro de marihuana. Se va con unos cigarrazos. Entonces no le culpen a la marihuana del delincuente, eso es aparte, es como culparle Además, a la pistola de que mató, o sea, el que mata es el que ejecuta el gatillo. El que aprieta el gatillo, no la pistola. Además, el cannabis de como que es una una forma- planta hermosa, mira, qué El bonito. cannabis es una planta decorativa, es una planta alimenticia, es una planta medicinal y es una planta que se puede industrializar en el Ecuador, pero cambiándonos La mentalidad. la mentalidad. Muchas gracias, muchachos. Pórtense bien y se portan mal. Los Avisen. llaman. No irás a tumbar árboles, Dávila.
Chao, chao, chao. Muchísimas gracias. Vamos acá. Radio del Grupo Fortuny. ¿Tienes problemas legales y no sabes cómo resolverlos? En Sánchez y Asociados te ayudamos a solucionar cada uno de ellos. Entrega la defensa de tus derechos en manos de profesionales, porque en esos momentos es muy importante contar con una buena defensa para obtener los mejores resultados. En Sánchez y Asociados contamos con los mejores abogados capacitados en todas las ramas del derecho: derecho penal, derecho de familia, juicio